Bienvenidos, iniciamos semana con todos ustedes y toda la mesa completa hoy, por fin, después de mucho rato, muchas incapacidades, muchos paseos. No, yo estaba enferma. Doña Lina, por eso, incapacidad lo dije, ya llegó con su voz de soprano. Sí, señor, esperemos que Muy dure. bien. Hoy tendremos, pues, obviamente, como debe ser, el tema de las consultas que se realizó ayer. Vamos a hablar de... Hay una nueva campaña en EPM, vamos a hablar con la gente de EPM, tenemos algunas preguntas y vamos a tratar de conocer eso. Y adicionalmente, pues hablar de todo este panorama actual de nuestro departamento y de nuestro país. Inclusive arranquemos por Bogotá. Aquí los bogotanos, como tenemos bogotanos en la mesa, tenemos bogotanos, caleños, granadinos, ¿Cómo se llama? caldenses. De San Vicente. Caldeños. No. No. Sí, claro. Ay, Darwin vino seria hoy. No, Hoy sino que vino me estaba entrando una fastidiosa. llamada, Nacho, y ahí un maluco contestar. Ofelia, bienvenida al programa. Meryl Gómez, hola, ¿cómo están? Patria Nacional Colombia, Nacho, ni Antioquia y Norte de Santander no cayeron en el juego de una consulta populista. Cristi Soto, hola, un saludo súper especial para todo el equipo, Cosmovisión, bendiciones y a todos los que nos saludan, a Lina María Botero, a Gustavo Alberto, a Nubia, Luis Fernando, a Adriana. Muy bien, qué rico que todos ustedes nos están viendo y escuchando una versión diferente de lo que ocurre en este país. Vamos con noticias muy rápidamente, tengo que arrancar con Duber, que nos llenó nuestra red interna de noticias. ¿Por cuál quiere arrancar, Duber? ¿Por cuál quiere que le cuente, Nacho? No, dígame usted para que vamos rápido y Le voy sin a contar mucho pues misterio. una de un payaso. Un payaso. Un payaso, Nacho, que fue capturado en las últimas horas en el municipio de Jericó, señalado precisamente de disfrazarse de payaso para robarse una menor de tan solo 6 años de edad y abusar sexualmente de ella. Resulta que este hombre, pues según indican las autoridades y algunos testigos, venía merodeando la casa de la niña hacía 4 días, cuando pudo lograr pues como establecer comunicación con la abuela de la niña, que era quien la cuidaba, pues se ganó la confianza y disfrazado de payaso logró ganarse la confianza. Cuando la abuela se retiró precisamente un momento, ya había confiado en el hombre, pues esta persona aprovechó, tomó la menor en los brazos y emprendió la huida. El padre de la niña pues se percató de la situación, dio pronto aviso a las autoridades y lograron capturar al hombre pues algunas cuadras más adelante después de hacer toda la persecución. Según las autoridades, esta persona se iba a robar la menor o se robó la menor con el fin de abusar sexualmente de ella. Finalmente no logró su cometido, pero ya tenía unos antecedentes. Vuelvan a mostrar el payaso. El payaso, ese no es el payaso Pimpín, ese es el payaso Serafín. ¿Pero por qué no? No, por Dios. No, tiene pinta de todo menos de payaso. Dios mío, qué cosas las de la vida. No, es que... No, pero 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 ese payaso genera susto, Nacho. No, Sí, total, claro. No, es que total, terror. por ¿Se acuerdan de la Terror, cosa? Dios. Con esa, Qué con esa pinta, vean ese disfraz. Es que... Les cuento a todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues que esta mañana hablé largo y tendido con el doctor Tobón. Casi que le digo, doctor, ¿cuándo va a volver? Que tiene su agenda muy ocupada. Pero les cuento que casi me pone a llorar. Ay, ¿qué pasó? No, según el doctor Tobón, estamos más graves que nunca en la historia. Ah, no. Esto se acabó, este país no tiene solución. Entonces quedé de hablar con él. Vamos a ver, yo voy de lunes en lunes prometiéndoles a ustedes, entonces que el próximo lunes. Si ha de ser es, y si no, pues dejemos al doctor Tobón con su fama y con todo su discurso. Está visitando muchos lugares, está muy famoso, qué rico para él. Aquí lo vieron nacer, esperemos que vuelva a su casa. Claro que ese día tendremos que tomarnos unas pastillitas Valeriana. Dios mío. de valeriana o algo así para quedarnos tranquilos. Nacho, pero acuerde que el doctor Tobón es el campeón de los pesimistas. Sí, es el campeón. Sí, ahí sacó, le grabaron un videito sobre las pensiones y ya iban 1 millón de reproducciones. A la gente le gusta lapidarse. Que hablen mal. Pero Vean, eso está muy malo. los pastusos están bravos con el doctor Tobón. Sí. Porque ahí hizo un comentario que a la gente de Pasto no le gustó. Ofende a la... Ah, no le puedo creer. Sí, Y entre otras, señor. Julián, usted que está tan callado, ¿qué tiene para contarnos? ¿Qué tengo para contarle, Nacho y Mesa, y a todos los televidentes? En un enfrentamiento realizado en la zona rural de Jurado, Chocó,
entre el Clan del Golfo y el ELN resultó un menor de 2 años muerto y 2 personas más heridas. Las autoridades frente a esta situación pues activaron su plan de defensa y reforzaron su equipo con más de 30 uniformados y también están pidiendo una suma de 10 millones para quienes den con el paradero de los responsables de este homicidio y también de las personas heridas. La cosa está complicada por esos lados porque siguen llegando disidencias y el Clan del Golfo se sigue fortaleciendo. Muy bien. Miguel Ángel. Bueno, pues en Bogotá, como mencionamos al principio, nosotros deberíamos estar acostumbrados a que la alcaldía de Bogotá diera buen ejemplo. Pero este fin de semana una caravana de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Enrique Peñalosa, el alcalde, cometió una infracción de tránsito cuando se detuvo toda su caravana en el puente que da sobre la ciudad de Cali, la avenida Ciudad de Cali, que queda en la localidad de Bosa. Donde vemos en la imagen, vemos que toda la caravana está en el puente vehicular, donde esto es una infracción que está prohibida o que la castiga el nuevo código de policía con 390.000 pesos. Las autoridades explicaron, como todos los infractores, que fue por unos pocos minuticos que estuvieron ahí parados mientras el alcalde revisaba la ciclorruta que estaba entregando, pero sin embargo, pues no es una excusa, pues como le digo, es la excusa de todos los infractores. Es que fue un momentico, es pero que... él era alcalde, déjeme defenderlo, hombre, el alcalde tiene que ir a mirar las obras, pues sí, tampoco. No, Mal contados o no se Tengo carros. un aporte frente al tema, sí hay que dar ejemplo, Claro. pero lastimosamente la gran mayoría de mandatarios, porque a mí me ha tocado cuando van a entregar unas obras, tienen sus vehículos parqueados En donde Donde están no deben, entregando las donde obras. no es. O sea, no es por defenderlo, pero si no había donde más estaba entregando una obra, otra cosa es que estuviese ahí haciendo nada, porque sí, pero si estaba entregando una obra y no tenía donde más dejar sus vehículos, deberían dar ejemplo, pero lo hacen todos los mandatarios y si hace paso nos vamos, pues entonces tendríamos que sancionar mucha gente. Sí, Antes de- son los Muchos primeros en funcionarios cometer públicos las de la ciudad. infracciones en Total. todos los sentidos. Yo sé que algunos tienen la potestad para ir en contravía o para abrirles toda la carretera, Miguel, todo. ahí no Sin estaba embargo, solamente el vehículo del alcalde. No, habían Ahí como estaba toda la 11. comitiva. Todo. toda la Claro. comitiva Yo estaba. no me Habían quiero 11. ir sin una gran preocupación que usted me dejó hoy con el suicidio de varios jóvenes en el municipio de Barbosa. Cuénteme más acerca de esto. Bueno, Nacho, mire, resulta que el día de ayer, pues una menor allí en el municipio de Barbosa se quitó la vida. Este no es el único caso que se ha presentado, según nos indican pues algunos ciudadanos, algunas autoridades de allá del municipio. La semana anterior otros jóvenes también se quitaron la vida, van 3 en total. Menores de 11, 14 y 16 años de edad. Las autoridades se encuentran investigando qué puede ser, si se trata de pronto de algún juego, de alguno de estos retos que aparecen en las redes sociales, o cuál es esa situación por la que vienen atravesando los jóvenes de allí del municipio de Barbosa para que se estén presentando estos hechos tan lamentables. Impresionante el informe que hicieron varios medios de comunicación este fin de semana, mostrando las romerías de personas, de venezolanos, caminando de una ciudad a otra. Sí, señor. Es increíble lo que salen a decir las autoridades venezolanas, ya da vergüenza, pues como si fueran fotos y eso estuviera pues mandado a hacer no solamente en Colombia, sino en Perú, Ecuador, Sí, en Chile. en Brasil. Qué tristeza. Yo no sé si el gobierno colombiano va a tener que poner algunos transportes, unos buses para poderlos movilizar a aquellos que estén de paso por nuestro país. Gente que van con niños pequeñitos huyéndole a esta asquerosa democracia venezolana. Sí. Por Dios. Democracia, mire, dictadura. Esa venezolana. dictadura. Pues sí. ya les tengo noticia frente a eso y es que precisamente las autoridades de migración de Perú, Ecuador, Colombia y pues estuvieron y están reunidos en este momento hasta el momento, pues hasta ahora no se conocen los resultados todavía de la reunión porque están tomando digamos medidas. Esto recuerde que Colombia ha sido el país que los ha recibido de manera abierta sin ponerle ningún problema, ninguna traba a todos los venezolanos que han ingresado debido a la situación de Venezuela. Pues recuerden que en los últimos días Ecuador y Perú dijeron que se van a necesitar pasaportes. Ayer flexibilizaron un poquito las medidas, pero cabe recordar que la reunión del día de hoy, según lo dice el señor Cristian Kruger Sarmiento, que es el encargado de Migración Colombia, pues son medidas que tienen que tomar los países en conjunto, porque es que esta situación no es solamente un problema de los venezolanos que salen y no es solamente una situación que se está presentando en Colombia, porque él está diciendo, mire, hay que tomar las medidas adecuadas, darles una reglamentación
reglamentación para el ingreso y para el paso por los países, porque es que si no lo que se está haciendo es facilitarle a las personas que desafortunadamente trafican con la entrada y salida de estos venezolanos por los puntos que no son oficiales, y eso les va a acarrear más riesgos, más problemas, más dificultades. Al parecer, parece ser que tanto Perú como Ecuador van a flexibilizar un poquito esas medidas en cuanto a la expedición de pasaportes, que recordemos que desde Venezuela tampoco los están dando. Bueno, todos estos dictadores y tiranos tarde que temprano caen. Esa ha sido la historia. Uy, pero que toda sea la rápido, vida. Nacho. Pero ay, por Dios, esto que está haciendo este gobierno de Venezuela es lo más vergonzoso que pueda pasar. A mí me conmueve ver tanta gente, vi muchos testimonios, muchos comentarios de gente, por Dios. Qué tristeza. Éxodo, Nacho. No, y lo peor por es que lo Dios, niega. y o sea, ya. desde Venezuela dicen que eso no es cierto, que eso no está pues, pasando. ¿qué van a decir estos, por Dios, estos señores? No. No, Nacho, y que uno se queda asustado por algunos comentarios que vemos acá en nuestro grupo de personas que indudablemente como que no salen a la calle y no ven la tragedia que uno en los semáforos, en los buses, en las estaciones de metro, en todas partes encuentra, en los restaurantes, en los parqueaderos, en todas partes. En todo lado. A mí me conmueve muchas veces cuando los veo con su letrero, uno salir de su tierra, de Con su los país, niñitos, echado con todo. Uy, sí. por un dictador, porque no hay de qué comer. Por ni el de qué hacer. hambre. Uy, por Dios, Por qué hambre. tristeza. Y de un país, Nacho, bastante ¿Quién se irá a abundante, caer con primero? bastante riqueza. ¿Trump o Maduro? Se cae más rápido Trump, Nacho. Se Sí. cae más rápido. Tenga la plena Sí, seguridad. Qué sinceramente. cosa. Los escándalos de Trump son duros y usted sabe que ya las cosas funcionan a otro precio. Muy bien. Bueno, José Fernando Gil, ¿usted tiene para contarnos? Sí, Nacho, tengo para contarle del deporte. Vea, se jugó hoy un partido atrasado de la liga inglesa. El Tottenham venció 3-0 al Manchester United. Recordemos que el Tottenham es el equipo de Davinson Sánchez. El Manchester United era local, jugaron en Old Trafford 3-0. Hace 21 partidos no ganaban los de Tottenham en este estadio. Y movimiento con futbolistas colombianos. Cristian Zapata suena para el Beşiktaş de Turquía, sería un negocio de 1,5 millones de euros. Luis Fernando Muriel podría salir del Sevilla y pasar al Sporting de Lisboa. Y Abel Aguilar, futbolista del Deportivo Cali, que estuvo en el Mundial y demás, cuestionado por muchos, va para el Dallas Fútbol Club de la Liga Norteamericana. Nacho, le complemento deporte si quiere para cerrar ahí. Rápidamente, por Luis favor. Amaranto Perea es el nuevo técnico de Leones de Itagüí. Se estrena como técnico para salvarlos del descenso. Va a ir como asistente técnico Mauricio Martínez Arias y preparadores físicos Juan Camilo Quintero y Javier Morales. Es la primera experiencia de Luis Amaranto Perea como técnico. Se preparó en España después de haber salido del Atlético de Madrid y no haber participado en la Copa Mundo. Peckerman nada, sigue en el aire. Peckerman esta semana se decide. Por ahora para Está los sonando muy fuerte Juan Carlos Osorio, Nacho. Muy bien. Bueno, Juan Beltrán, independiente de quién quería o proyecto de la consulta tendría que haber ganado, estar en contra de la corrupción, simplemente para dejar un precedente de inconformidad, señor Nacho, sí señor, ese era y más adelante vamos a hablar porque realmente fue una votación bastante grande, por Dios, es que fue mucha la gente que votó, vamos a ampliar el tema más adelante. Liliana. Bueno, Nacho, le cuento que hoy estuvimos hablando con el alcalde de Medellín sobre esa auditoría que se encuentra realizando precisamente la Contraloría General de la Nación, donde ellos en su informe presentaron que hay cerca de 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades que tienen que ver con todo el proceso constructivo y también con las diferentes licencias ambientales. El alcalde de la ciudad de Medellín y también a través de un comunicado de PM nos hace saber que ellos también vienen realizando un control interno y realizando sus investigaciones que precisamente van enfocadas a este tema que ya fue presentado por la Contraloría. Mencionaban ellos que hasta no analizar bien, que se van a sentar en una junta y van a analizar bien cada uno de los puntos para saber qué determinaciones se toman, quiénes probablemente pueden ser los culpables, porque hay muchas personas, Nacho, como rumor, no estoy asegurando, que dicen que muchas de esas acciones se tomaron en anteriores administraciones donde se tendrían que buscar los culpables. El alcalde de Medellín también mencionó que durante la visita que se realizó el fin de semana con el gobierno precisamente al proyecto Hidroituango, el proyecto va bien, dice él que va avanzando positivamente y aunque nos habían dicho que más o menos finalizando el mes de agosto se esperaba cerrar las compuertas de Casa de Máquinas para analizar cómo estaba el proyecto, ellos dicen que eso más o menos se puede dar dentro de un mes y algunos días, así lo mencionaba el alcalde, es decir, que en esto va hasta el momento del proyecto. Muy bien, don Germán Mendoza. Nacho, dos cosas. Una que tiene que ver con Hidroituango, son unas fotografías que nos hicieron llegar.
fuentes de alta fidelidad de lo que pasa en alguno de los túneles de allá de Hidroituango. Si podemos ver las fotografías, por favor. No se alcanza a apreciar bien, pero se ve una filtración de agua ahí en uno de los túneles desde donde se mantienen los trabajadores entrando y saliendo. Esa fotografía fue tomada recientemente. Ahí se señaló con, digamos que con el dedo del lugar donde está, eso se está inundando. Estas personas que trabajan ahí, por supuesto, preocupadas porque aumente la filtración y de pronto aumente la cantidad de agua. Esas cosas son las que a uno no, pues que a los medios no se le cuentan, pero sí como preocupante. Y la otra cosa tiene que ver con un accidente de un cantante en Ecuador. Estamos hablando de Jerry Rivera, que por poco estuvo a punto de perder la vida porque la situación fue complicada. Estaba saliendo de una plataforma en un sitio que se llama Milagro, en la provincia de Guayas, cuando se le hundió el piso. 2 metros, ¿no? Y sí. Y justo cuando estaba comenzando el concierto, porque se elegía la reina de Milagro, y él era pues la atracción principal, el cantante puertorriqueño se fue al piso, sufrió algunas heridas, estaba siendo atendido en Guayaquil, pero la información que se tiene es que será enviado a la Florida, Estados Unidos, para que continúe su recuperación allá. Por Tremenda caída. Tremenda caída, sí, fue muy fuerte Lástima. esto. Imagínense que el espectáculo no alcanzó a hacerse, pero se hubiera podido matar porque esa altura siempre es, Claro, son 2 siempre es metros. altico. Se perdió la Entonces, plática, el evento. Pero por supuesto. Obvio, que usted imagina uno ahí, Sí, hasta después ahí de ese llegó. aporreón. Lina Moreno. Señor, venga, le cuento que en Itagüí incautaron digamos que bastantes cigarrillos de contrabando, 63.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando estaban en el barrio Santa María de Itagüí y provenían de Emiratos Árabes. Resulta que estaban las autoridades haciendo el recorrido, digámoslo, por el sector, como siempre lo hacen, y al parecer les pareció sospechoso el comportamiento de 2 personas que inmediatamente los vieron e ingresaron de una vez a la vivienda. Ellos se alertaron pues por el comportamiento de estas personas y cuando ingresaron se dieron cuenta del gran cargamento de cigarrillos que no cumplía con ninguna normatividad ni ningún tipo de documento legal, y por eso entonces encontraron las cajetillas envueltas o mejor guardadas en unos costales y embalados al interior de la vivienda. Por el momento entonces pues estas 2 personas quedaron bajo detención. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, vamos con nuestros primeros invitados del día de hoy, ya regresamos. Pierda peso y gane salud con Salvador. Diagnóstico integral de su organismo, estrés, ansiedad, edad metabólica y plan de alimentación, desintoxicador y quemador de grasa y gotas para el estrés y la ansiedad. Gorditos de Corazón 444-8810, www.gorditosdecorazon.com. Tenemos en la mesa invitado al señor Eliezer Contreras. Él es el jefe de la unidad de fidelización de EPM, Empresas Públicas de Medellín, la que tanto queremos. ¿Para qué? Pero siempre ha sido una empresa para quitarse el sombrero y esperemos que salga de esta contingencia en la que se encuentra en la actualidad y que todo termine muy bien, por el bien de los antioqueños y por el bien de todo el país. Don Eliezer, bienvenido, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y también a su amable audiencia para contarles sobre el programa Somos. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es el programa Somos? Bueno, el programa Somos es un programa que EPM tiene al aire hace más o menos 4 años, en el cual tenemos 3 elementos. ¿Y el programa para qué sirve? Sirve para generar cercanía con nuestros clientes, para tener más conocimiento de ellos y poder ser más asertivos en el momento de generar ofertas y propuestas de valor para los hogares de nuestros clientes y usuarios en el departamento de Antioquia. Si existe hace 4 años, ¿qué es lo nuevo? Bueno, mira, el programa Somos, como programa sombrilla, hace 4 años viene con 3 elementos: crédito, puntos y descuentos y experiencias. Crédito es, digamos, una herencia que traemos de hace un poco más de 10 años, que ahorita, antes de comenzar a transmitir, me preguntaron si continuamos financiando electrodomésticos. Yo el último calentador de mi casa lo compré por ahí, me pareció muy práctico porque viene en la cuenta de servicios. Sí, señor. ¿Eso todavía funciona? Sí, señor, y va a continuar funcionando. Ah, no sabía. Sí, señor. ¿Y en dónde se metió uno para...? Es que ya se me olvidó añadir, entonces tengo que comprarlo. www.epm. A buena hora, entonces, mira, tenemos varios canales, así que les voy a contar más detalle cómo hacemos. Pero entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio está básicamente en el programa Puntos.
El programa Puntos desde hace 4 años lo que ha venido haciendo es que va acumulando puntos los clientes por varios comportamientos con EPM. Entre ellos, por ejemplo, pagar a tiempo la factura, pagar por medios electrónicos, inscribirse a factura web para que la reciba por canal digital la factura, por tanquear en estaciones de gas natural vehicular quienes tengan el carro convertido a gas. Todos dando punticos. Sí, señor. El cambio es que a partir del 7 de septiembre, la única forma por la cual se continuarán acumulando puntos es por tanquear con gas natural vehicular en las estaciones de EPM. Las otras formas de acumular puntos se desmontan. Ah, pero sí me mató. Yo que ya no me voy a pagar. Me voy a demorar el pago porque ya no me da punticos. No, no es una mala noticia. Precisamente el cambio es porque en los estudios que hemos venido haciendo durante estos años, nuestros clientes nos dicen, oye, yo quiero más inmediato mi beneficio. Y no quiero estar esperando tanto tiempo acumulando puntos para poder ver el beneficio después de 6, 8, 10 meses acumulando. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo es que vamos a fortalecer los otros elementos que son crédito y descuentos y experiencias, para que el cliente perciba de manera más inmediata ese beneficio y no tenga que esperar tantos meses para poderlo materializar. ¿Y cómo se logra por el otro lado? Bueno, con el crédito, pues es un... Con mi calentador, por ejemplo. Sí, señor. Pero usted me va a bajar los intereses. Lo que sí podemos hacer es bajar el precio de los productos. Obviamente nosotros no arbitramos los precios en el comercio, pero sí tenemos alianzas con nuestra red de establecimientos aliados al programa, con los cuales hacemos promociones constantemente. Me imagino que muchos han visto, cada 8 días hay permanentes ofertas, descuentos, promociones, precios especiales con ciertos artículos, entre ellos los gasodomésticos. Sí. Entonces lo podrá conseguir a un precio más favorable con el crédito Somos. Y se difieren y vienen en la cuenta de servicios. El cliente puede diferir la compra hasta 60 meses y se cobra a través de la factura de servicios públicos. Obviamente viene cada producto de los servicios que EPM presta de manera discriminada, así como viene la energía, el acueducto, el alcantarillado, el de la tarjeta Somos también viene aparte. ¿Y qué va a pasar con los puntos que tienen acumuladas las personas ahora que les desmontan el Muy buena pregunta. Nosotros les vamos a dar plazo a nuestros clientes para que hagan uso de esos puntos abonándolos a la factura de servicios públicos como parte de pago. Y tendrán plazo hasta el 31 de octubre. Ya pasado el 31 de octubre, es decir, el 1 de noviembre, que esperamos que todos hayan aprovechado estas fechas para poder hacer uso de los puntos. Quien no lo haya hecho el 1 de noviembre, ya los puntos habrán vencido. Solamente quedan los puntos por tanquear en una de estas de gas. Sí, señor. Acumula puntos por tanquear y podrá redimir también tanqueando o pagando la cuota del crédito cuando el carro fue convertido con el crédito Somos. Los que son buenas pagas ya no tienen punticos. No, al contrario. Los otros elementos que son crédito y puntos son un reconocimiento por ese buen comportamiento. Perfecto. Porque es la primera puerta que se le abre cuando dice yo quiero un crédito. Nosotros revisamos qué tan buena paga ha sido con los servicios públicos, que en general los clientes de EPM son muy buenas pagas. ¿Por cuánto tiempo se puede acumular esos puntos? Ya, se acabó. Hasta el 7 de septiembre podrás acumular. Y a partir de ese momento, hasta el 31 de octubre, podrás redimirlos abonando o pagando parte de la factura de servicios públicos. Sáqueme una duda, ¿por qué tengo que ingresar a somosgrupoepm.com? Nosotros tenemos 2 canales para que los clientes puedan tener información e interactuar y aclarar todas las inquietudes que tengan con nosotros. Uno de ellos es nuestro portal web www.somosgrupoepm.com. Ahí puede conocer cuál es el estado de sus puntos, cuántos tiene acumulados, en qué puede redimir, toda nuestra red de aliados comerciales. Yo nunca había mirado eso, voy a ir a mirar. Sí, señor, muy interesante que... Eso es para todos los estratos. Es para todos los estratos. Y el otro canal que tenemos para que nuestros clientes mantengan informados es la línea telefónica 44 44 800. Ahí en esa línea telefónica incluso nuestros clientes pueden tramitar el crédito por la línea telefónica. Germán. ¿Qué pasa si yo alquilo el apartamento y la factura no aparece a mi nombre? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es que la casa, no importa que sea el propietario o no, para poderle hacer la asignación de un crédito. Porque el crédito es a la persona, a la cédula que hace la solicitud. Otra cosa muy diferente es que el contrato o la factura de servicios públicos donde vive sea el medio con el cual le hacemos el cobro de la cuota. Cuando la persona se pasa de casa, pues digamos que lo más natural es que pueda avisar como lo hacen con las entidades bancarias, me pasé para la casa enseguida.
trasládame ese servicio por favor para allá. Pero supongamos que se le olvidó. Entonces, quien llega a habitar esa casa es el primero que va a ver que en su factura está llegando una cuota de algo que no es de él. Entonces nos reporta, por favor, retírame acá, y nosotros empezamos a llamar a la persona que es la propietaria del crédito. Pero yo le digo al contrario, o sea, no importa que yo no sea el dueño. No importa. Pregunta, don Eliezer. ¿Por qué ir a buscar un electrodoméstico o cualquiera de estos equipos en Somos EP? ¿Cómo es que la página me la vuelven a poner? Somos Grupo, la voy a anotar aquí, Somos Grupo EPM. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque nosotros tenemos una red de aliados que tiene una cobertura prácticamente en toda Antioquia, en especial mayormente pues en el área metropolitana, y con ellos mantenemos haciendo promociones, ofertas, descuentos para llevarle más beneficios a nuestros clientes, para que puedan hacer una dotación del hogar, un uso más eficiente de los servicios públicos con precios más, digamos, cómodos y más fáciles de adquirir para nuestros clientes. Le pregunto eso porque usted sabe que uno igualmente va y utiliza la tarjeta de crédito y le dieron punticos. Sí, claro. Entonces, o sea, que lo uno sea pues, que tenga competencia con lo otro y que uno diga, hombre, sí vale la pena. Claro que sí. Y a mí lo que más me gusta es que me llega en la cuenta de servicio, entonces ya uno llega y la planea y listo. Y eso es lo que más valoran, una de las cosas que más valoran nuestros clientes. Sí, yo creo que sí. Y lo siguiente es que el crédito tiene dos beneficios adicionales que son servicio de vía de deudores y servicio exequial. Eso la gente normalmente no lo conoce. ¿Y qué significa eso? Que si el titular del crédito, llega a fallecer, EPM cubre el servicio de la deuda y además le hace el entierro. Pero supongamos que la persona o la familia se le olvidó, que lo normal es que no se acuerden de la empresa de servicios públicos en una situación de estas, tiene hasta 2 años para reclamar el beneficio y se le aplicará entonces el valor que le quede como saldos a favor en la factura de servicios públicos futura que llegue a tener la casa de los beneficiarios. Como la gente no lee la letra menudita, ahí es donde se esconden muchos secretos. Pero es un beneficio, son realmente dos beneficios muy interesantes para nuestros clientes. Pues yo le agradezco mucho habernos acompañado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y muchos éxitos, y como lo dije al principio, ojalá que podamos salir adelante con esas 2 noticias que nos dan ustedes ahorita, del agüita, del TAN y esto y lo otro. Esperemos que no sea nada grave y es la mejor energía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer otra breve pausa, vuelvo con ustedes enseguida. Doña Marta Elena Arias Valdés, que se mejore. Nos dice que lo único bueno es tu programa y está incapacitada desde hace meses. Le deseo una mejoría muy pronta. Yasmín, ¿usted qué nos va a contar? Bueno, Nacho, le comento que el gremio de porcicultores de Colombia está bastante, digamos que incómodo por lo que se ha venido presentando entre China y Estados Unidos. A principios de este año, China le cerró, le impuso varios alzas a diferentes productos, a 128 productos que estaban entregando desde Estados Unidos, pero le puso una caución primero a la parte de la carne de cerdo. Esto tiene como 300.000 toneladas de carne congeladas desde Estados Unidos. Están buscando otros mercados y el primer mercado que utiliza Estados Unidos para entregar la carne es el colombiano. Eso está afectando seriamente a los porcicultores precisamente porque ellos dicen que no tienen las garantías reales a partir desde el gobierno nacional, porque los productores de carne no exportan a otros países, sino que es el consumo propio. Pero si bien en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sí les permite recibir cualquier cantidad de carne. A principios de este año, los 5 primeros meses, han recibido 42.000 toneladas de carne y se estima que a finales de este año se lleguen a recibir 120.000. En estos momentos lo que ellos plantean al gobierno nacional del presidente Iván Duque es precisamente que les genere, digamos que una especie de garantías para que ellos puedan empezar a exportar tanto a Japón y a Singapur una vez se cumplan con el estándar de calidad que ellos tienen en estos países y que finalmente no se vean afectados tampoco como digamos que la cultura del consumo de carne en nuestro país. Entonces es algo que tiene, digamos que con serias complicaciones a nivel nacional, porque finalmente uno está recibiendo 42.000 toneladas en los primeros 5 meses, a esperar 120.000, los productores se van a ver bastante afectados. Hoy tenemos los 2 polos. ¿Usted qué le parece, don Germán? Don Jorge Gómez, representante de la Cámara por el Polo Democrático. ¿Cómo me le va?
Muy bien, Nacho, muy contento de estar con ustedes y desde luego muy contento por lo que sucedió ayer. Muy bien, Juan Espinal, representante de la Cámara por el Centro Democrático. ¿Cómo me le va, hombre, Juan? Buenas noches, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, bien nutrida. Nacho, muchas gracias por la invitación y al doctor Germán. Hombre, no, es con el mayor de los gustos, dije los dos polos, un polo y el otro polo. Sí, claro que hombre, sí. A mí me gustó. Me parece interesante, es que no fueron 11.600.000 y pico de votos. 672.472 a mí me gusta redondear cifras pero son 11.700.000 votos, démosle en 700. Importante, o sea, en una cuestión, ¿no? que es que por lo general los colombianos si somos apáticos para ir a votar por un candidato, por una alcaldía, por una gobernación, presidente. Y con incentivos. Y con incentivos. Ahora En esto. una consulta de estas, Jorge, ¿usted cómo la vio? Realmente muy sorprendente la participación ciudadana, porque la consulta contó con todos los obstáculos habidos y por haber. No hubo pedagogía oficial, no hubo un esfuerzo grande del Estado colombiano el Estado no tenía que salir a decir que votaran sí o no, pero sí tenía que salir a hacer la pedagogía de que había una consulta, que era un mecanismo de participación ciudadana y que el ciudadano podía escoger dos opciones, sí o no, o incluso la opción de abstenerse, pero que la gente supiera. Realmente nosotros que estuvimos en la calle repartiendo papelitos y haciendo propaganda, el principal obstáculo que encontrábamos no era que la gente estuviera resistiéndose a la consulta, sino que la gente no sabía que había consulta. En general, mejor dicho, uno se sentía satisfecho porque la labor que estábamos haciendo era explicarle a la gente que iba a haber una consulta y que la consulta tenía 7 preguntas y que apuntaban a combatir la corrupción y la gente no sabía. Realmente pero yo no diría que la gente no sabía. ¿Será que la gente no quedó muy desconfiada después de lo que pasó el año pasado? No, lo que encontramos en la calle es que la gente no sabía cómo se comía ni para qué servía. O sea, los que ven noticieros medio se enteraban, porque en los noticieros sí salían noticias sobre la consulta, esto y lo otro. Pero es que hay una gran cantidad de colombianos que no ven ni noticieros, que oyen, por ejemplo, son emisoras musicales. Y en las emisoras musicales no hubo difusión del tema. Y nosotros no teníamos recursos para poner cuñas, para poner avisos, porque no había reposición de votos. Yo creo que Colombia hacia el futuro tiene que mirar cómo el Estado asigna unos recursos para las consultas, para los eventos de participación ciudadana, porque sin recursos es muy difícil. Nosotros hicimos un esfuerzo, hicimos una vaca entre gente que ayudó a pagar los papelitos y esa cosa, pero esa es plata que la saca la gente del bolsillo y que no hay retorno. Y en cambio en las elecciones para Parlamento y para Presidente, a los candidatos le devuelven la plata por voto. Jorge, en esta no había nada. De todo, o sea, el balance ya lo empezaron a hacer incluso desde ayer mismo. De todos los posibles aristas que se presentaron, la falta de información, la falta de difusión de una pedagogía adecuada, etcétera, etcétera, ¿qué tanto perjudicó la desinformación a través de las redes sociales? Que eso eran votos para Claudia López, que eso era para hacer su campaña política, que es que eso ya estaba en la Constitución, entonces no había por qué votarla, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta culpa tiene la falta de los votos que, digamos, le hicieron a ese resultado final? Yo creo que son las dos cosas que ayudaron a que nos faltaran esos centavitos para el peso. Pues de un lado la falta de pedagogía y la falta de apoyo estatal a este mecanismo de participación ciudadana. Pero de otro lado, las mentiras con que los enemigos de la consulta trataron el asunto. Que eso era que nos iban a dar 5.000 pesos por cada voto, que eso era una cosa de corrupción, que era para impulsar la candidatura de Claudia López. Yo empiezo por decir, Claudia López no es candidata mía para nada, ni para el 2022, ni para la alcaldía de Bogotá, porque yo no voto en Bogotá. Y yo hice fuerza por la consulta y yo estoy seguro que pues puede que le sirva a alguien para conseguirse un voto, pero este era un mecanismo de participación ciudadana. Y las mentiras con que trataron también ayudó, porque hay gente que a ciertos personajes les cree ciegamente. Entonces hay ciertos presidentes que dicen una cosa y hay gente que la cree. Lo pueden ver en el peor crimen del mundo y dicen que es un montaje. Entonces hay una gente que cree ciegamente en algunos personajes y esto creo que también bajó un poquito la participación. Uno se encontraba con gente en la calle que le repetía como un loro las frases que había dicho un expresidente, y uno trataba de explicarle que eso no era cierto, pero hay una especie de obsesión de algunas personas de creer todo lo que diga porque el Señor lo ha revelado. Me voy para el otro lado. Juan Espinal, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Está como
Hay como una cosa como rara, pues el presidente es del Centro Democrático, pero fue y votó y lo apoyó. Pero el partido Realmente no. el único que no dijo que no iba a votar, pues creo que fue Uribe y el resto estuvieron como muy callados. ¿Cuál es la percepción desde el Centro Democrático de lo que ocurrió ayer? Mire, lo primero es que yo creo que hay que celebrar la participación el día de ayer de la ciudadanía. Un resultado muy importante, como lo manifestaba el representante Jorge. Yo creo que es importante trabajar para fortalecer los mecanismos de participación. El año pasado vivimos un plebiscito, hace 2 años, y este año vivimos una consulta popular que históricamente nunca se habían vivido en nuestra democracia después de la Constitución de 1991. Queda claro, el presidente Duque es el presidente Duque y nosotros somos el Congreso de la República, representados en el Centro Democrático y en los otros partidos. Tenemos que recuperar la independencia de poderes, rama legislativa, judicial y el ejecutivo. Y el presidente Duque, que llega y encuentra la convocatoria a esta consulta anticorrupción, obviamente pone en movimiento el mecanismo institucional para convocar a la ciudadanía por todos los medios institucionales, y él salió a votar como el presidente de los 49 millones de colombianos. Es que él no es el presidente solamente del Centro Democrático, él es el presidente de todos los colombianos. Segundo, personas de nuestra bancada salieron a votar la consulta, otras personas nos abstuvimos de votar la consulta, y uno tiene que tener coherencia. Yo no podía decir hace 8 o 15 días que iba a votar y ayer quedarme en mi casa o irme de paseo y no votar. Yo creo que a los políticos nos perdonan el error, pero nunca nos perdonan la mentira. Y yo creo que eso es fundamental en un momento tan crucial. Y mire, yo creo que hoy, un día después, lo que tenemos que hacer es trabajar para reconciliar a Colombia, como el llamado que ha hecho el presidente Iván Duque. No estamos divididos, el Centro Democrático no está dividido del presidente Duque. A él hay que acompañarlo y dejarlo que gobierne. Y nosotros tenemos que ejercer control político y defender nuestras competencias y nuestras funciones como congresistas. Así que lo primero es un llamado a toda la clase política, a todos los congresistas. Mire, Jorge y yo hacemos parte de ese 65% de la renovación del Congreso de la República. Y nos van a venir a decir que nosotros estamos en la misma bolsa de los corruptos, o que yo estoy en la bolsa de los corruptos porque no salí a votar la consulta anticorrupción. Yo creo que lo primero es que tenemos que restablecer el respeto y la tolerancia, en un Estado democrático. Y lo segundo, eso hace parte de la democracia. Unos votan, otros no votan. Hace 2 años el plebiscito ganó. Él no ganó por una diferencia corta. Y nos decían, hombre, no es legítimo porque ganó por una diferencia corta, pero ganó. Ayer la consulta anticorrupción no pasó por una diferencia corta, pero no pasó. Ahora bien, el resultado no es jurídico, vinculante, no hay una vinculación jurídica, sí política. Hace unos minutos, el presidente Duque, el presidente de todos los colombianos, convocó a los partidos y a los que han motivado la consulta anticorrupción a la Casa de Nariño. Sentémonos para que debatamos toda la agenda legislativa para combatir la corrupción, que ahí es donde nos tenemos que encontrar, Jorge, todos, absolutamente todos. Combatir la corrupción, no simplemente discurso, no simplemente bandera política, con hechos y con realidades políticas. Mire, la senadora Paola Holguín presentó 3 veces en esta legislatura que pasó, acto legislativo para congelar el salario de los congresistas. Porque disminuir el salario de los congresistas es un acto legislativo que tiene que ir al Congreso de la República. Y hay que hacer unas fichas técnicas y todo un estudio, porque el salario de los congresistas depende del salario de muchos funcionarios del Estado colombiano. Eso no es a la ligera. Acá tenemos que ser más responsables. Y 3 veces fue hundido. La semana pasada lo radicamos nuevamente. Y aquí hay que hacer un llamado. Realmente los avances en materia democrática, en materia de reforma política, de proyectos de ley que van o que están dirigidos a luchar contra la corrupción no pueden ser una bandera política de ningún partido ni de una persona. Doctor Espinal, yo le quiero hablar sobre la coherencia de la que usted habla. Aquí lo hemos dicho muchas veces y sí llama la atención cómo en el Senado de la República, sobre todo, se aprobó por mayoría arrolladora. Por unanimidad. Por unanimidad. 82 votos. 84. Eran los que estaban, 84. Todos los que estaban presentes de todos los que estaban ahí, y uno salió. aprobaron la consulta y veíamos a todo el mundo diciendo que la iba a apoyar, y después senadores de su partido decidieron que ya no iban con la consulta. O sea, ¿por qué eso no es incoherencia? ¿Para qué se aprueba una consulta por esa unanimidad y después se comienza a atacar la misma consulta? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en el camino cambiaron de idea? Mire,
Yo creo que en el momento en que se votó la consulta en el Congreso de la República, pues estamos ante una realidad política. Y cuando uno toma una decisión política, pues realmente está sometido ante la opinión pública de asumir o no los efectos que ello tenga. El presidente Uribe, con toda la bancada, salieron y aprobaron la realización de la consulta. Y de manera individual, cada uno fue tomando postura si participaba el día de ayer o no participaba. Y él puso su trino y muchos pusieron su trino apoyando o no. Para mí desde el punto de vista personal, yo no voté la consulta porque tenía varias observaciones desde el punto de vista jurídico y constitucional. Elevé una consulta al Consejo de Estado porque hay dos preguntas que eran netamente constitucionales y el doctor Jorge sabe que por medio de consulta popular no se pueden someter a consulta de la ciudadanía y a reformar temas que son constitucionales. Para eso existe el referendo. Si queríamos reformar la constitución política, ¿por qué no iniciamos un referendo para reformar, por ejemplo, el salario de los congresistas? Por ejemplo, los 3 periodos de los congresistas ¿Me permite, yo le interrumpo? Entonces, ¿por qué la aprobaron? Respondió la pregunta. Entonces, ¿por qué la aprobaron? No, por eso les dije, en un momento de circunstancia política donde todos los partidos le manifestaron a Claudia López, venga, no lo hagamos en torno a un momento político de elección del presidente, hagámoslo después. El presidente Uribe y la bancada la votaron y cada uno fueron manifestando de manera individual. Pero yo vuelvo a lo mismo, doctor Germán. Mire, cada quien responde como político ante la opinión pública. Cada quien responde como político ante la opinión pública. Nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Mire, el tema del plebiscito. Por ejemplo, hace 2 años, ¿qué hemos dicho? Venga, vamos pasando la hoja. Necesitamos restablecer y recuperar y reconciliar a todos los colombianos. Porque hace unos días la doctora Claudia López decía que no era una bandera política y hoy amaneció diciendo ganamos y Uribe el gran derrotado de la consulta anticorrupción. Entonces mire que cada quien también va tomando sus posiciones y si nos vamos a poner a hablar de incoherencias en el proceso con las FARC sí que encontramos obviamente incoherencias de la senadora Claudia cuando decía que no iba a votar, después sí votaba un pliego de condiciones en el Congreso de la República. Entonces yo por eso vuelvo a lo mismo. Yo creo que los políticos tenemos una meta fundamental y un trabajo. Nosotros que somos nuevos, primíparos en el Congreso, recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad. Lo vuelvo y lo recuerdo, 65% del Congreso somos nuevos. Y Jorge lo ve. Miren, nosotros que estamos en la Cámara, hay mucha gente que va a trabajar, que hace el trabajo decente. Y por eso, repito, tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y en la clase política. Además, porque la política se está renovando. La votación del doctor Iván Duque es una muestra de ello. Hay renovación política en el país y en el mundo entero. Bueno, Juan, permítame, para que no me coja la noche. Sí, Colombia quedará mal ante el mundo después de estos resultados. Esa es la consulta que les tenemos a ustedes en Facebook. El 61% dice que sí, el 19% dice que no y un 19.4% que está empatado con el no, dice que no nos afecta. Tendremos esta encuesta durante todo este programa. Don José Fernando Gil. Y yo tengo también Nacho, es incoherencia, pero no solo del Centro Democrático, yo diría que casi todos. Porque si usted se pone a ver, en realidad fueron muy poquitos los congresistas que le hicieron campaña, Robledo, el doctor Jorge Gómez, Angélica, Velasco y demás, pero el resto ninguno se le puede montar al tren de la consulta anticorrupción, porque no le hicieron campaña a la consulta anticorrupción. O sea, liberales, conservadores de la U, de Cambio Radical, ninguno se le montó. Eso es incoherencia de todos. Yo tengo una observación, pero no Nacho, qué pena. Pero no se le montaron. Pero es que tampoco le hicieron campaña. vuelve la pregunta de Germán Mendoza. Y no le hicieron ¿Quiénes campaña? estuvieron en contra? El Centro Democrático. El más visible El Centro fue el Democrático doctor estuvo en Uribe. contra. De manera individual, hombre. Fue de Seamos manera individual sensatos. que lo dijo el Mire, presidente Uribe, según tengo Uribe puso entendido. unos 2 o 3 trinos diciendo por qué no lo iba a votar. Sí, Pero no. María del Rosario Guerra, que es senadora, expresidenta, excandidata a la presidencia, salió y votó y dijo por qué lo iba a apoyar. Lo mismo Paloma, lo mismo muchos representantes. Pero no le hicieron Hay que campaña. ser sensatos. No, por eso, No le hicieron campaña. pero la pregunta concreta es, el Centro Democrático, como dice Germán, dijeron no, vamos No, a el votar Centro como acá, no. Lo hicieron de manera independiente. Hubo 4 actitudes frente a la consulta. Y eso a mí me quedó perfectamente claro. Quienes estábamos con la consulta y nos comprometimos con ella y le metimos el hombro de duro a la consulta, fuimos un grupo. Pequeño. Otro grupo que dijo estar con la consulta, pero no movió un dedo.
pero ni un dedo es ni un dedo. Otros que la sabotearon de manera subrepticia, o sea que por debajo de cuerda le decían a la gente no vote eso, que eso es una bobada, pero no lo salían a decir públicamente. Sí. Y los que salieron a decirlo públicamente, como el expresidente Uribe. Esos son los 4 grupos, creo yo, de posiciones que hubo frente a la consulta. En el caso del doctor Uribe, perdóneme, doctor Espinal, hay una gran incoherencia, porque cuando se aprobó la consulta no fue que él aprobó la realización de la consulta. Yo me acuerdo perfectamente del discurso que se echó en medio de campaña electoral defendiendo la consulta, diciendo que había que ir a hacerla y que eso era positivo. Un discurso pues que le digo que parecía el polo. Y resulta que después salió con el cuento de que no iba. Ahí sí, pues le digo, me pegó una patraciada y yo no sé por qué usted descalifica la expresión de que fue un gran perdedor, porque fue un gran perdedor. Él trató con eso de dar una orden de que la gente no votara y mucha gente le acató la orden. Le digo, él es en parte responsable que han faltado esos 400.000 voticos. Pero él calculaba que su orden iba a poner a la consulta en un desastre, en una catástrofe, y lo que pasó fue un éxito ciudadano inocultable, sin precedentes. Es que casi 12 millones de votos, sin siquiera certificado electoral, sin certificado que diga que usted votó, ¿no? Sin transporte público gratuito en Medellín, como había sido en todas las elecciones anteriores. O sea, esto yo creo que fue una demostración que los ciudadanos en Colombia cada día tienen una posición más independiente, votan por convicción, y esto creo que nos abre puertas para que Colombia avance la democracia y la gente tenga una participación consciente. Le doy la palabra a usted, pero porque me interrumpió la mitad, Nacho, ahorita. Vea, no me dejó terminar la idea. No, pero es que hizo una pausa muy larga. Como se estira en el Congreso. Una pausa prolongada, uno la entiende. Hay algo muy sencillo y que mucha gente no lo tiene en cuenta. Hasta las 11 de la mañana, según el registrador, habían votado 2.400.000 personas. Eso quiere decir 800.000 personas por hora. Sí, más o menos 8 votos por hora en cada mesa. El presidente ya sale y vota a las 10:22 tarde, pero salió y votó a las 10:22. Pero le explicó después por qué. De las 11, sí, por las razones que sea, pero salió a votar muy tarde. Claro. Y después de que el presidente votan 9.272.342 personas. Eso quiere decir que votaron 1.854.000 personas por hora. Se presentaron alrededor de 19 votos por hora en cada mesa. O sea, cambió por completo la tendencia después de que Iván Duque fue y depositó su voto en la consulta. Muy bien. Y lo mismo pasó con los mandatarios locales, salieron también muy tarde a votar. También salieron Por El poquito doctor le coge la Federico votó tarde casi a las Américo, 4, o sea que ese no ayudó nada. No, eso no fue nada. El Pérez sí votó en la mañana. Sí. Bueno, Yasmín, por favor. Ahorita Juan nos manifestaba que en ocasiones anteriores, por 3 ocasiones anteriores, Paola Holguín había presentado eso para congelar el salario de los congresistas. ¿Qué garantías o realmente en esta ocasión cuál va a ser la diferencia para que sí pase? Mire, este proyecto de acto legislativo tiene una finalidad, y es que el salario de los congresistas aumente porcentualmente en pesos, lo mismo que aumenta el salario mínimo de los colombianos. Es decir, si el salario mínimo de los colombianos aumenta 70.000 pesos, el salario de los congresistas también aumentaría 70.000 pesos. Es un proyecto... Sobre el salario mínimo está diciendo entonces usted. Señor. Sí. Sobre el salario porcentualmente mínimo. Sobre el salario mínimo de los Pero colombianos. igual ellos estarían en el mismo salario que están ahora. 70.000 a los colombianos. Salario mínimo aumenta a los congresistas 70.000 pesos. 70.000 Por pesos salario mínimo. equivalente. No, porcentualmente. Eso ya ahí se sube mucho porque son 40 no, salarios mínimos. No. Sí. Me explico. O sea, no es lo mismo. Si el salario de los colombianos aumenta 70.000 pesos, el salario de los congresistas, que aumenta porcentual como le decreta el presidente, no va a aumentar, por ejemplo, 1,5 millones o 2 millones. Va a aumentar los mismos 70.000 que aumentó el salario mínimo. O sea, el aumento Pero igual sobre el salario sobre mínimo. el salario mínimo. Igual el salario de los congresistas estarían con el de ahora. Muchos años, pues, o sea, eso no... En valor. Sí. Mire, cuando iniciemos el análisis y el estudio de la disminución del salario de los congresistas, que además tiene que explicarse la tabla del salario de los congresistas, cómo está conformado, porque la tabla de salario de los congresistas, Jorge, está en 4 ítems, ¿cierto? Divididos. Salario, prima, gastos de representación, prima técnica. Bien. Entonces, cuando se inicie la discusión, tendrá que hacerse un estudio técnico de cómo van a variar todos los salarios
de todos los funcionarios, de los altos funcionarios del gobierno. ¿Qué consideramos nosotros? Que este proyecto de acto legislativo, porque el salario de los mismos, el salario de los congresistas se está discutiendo en un momento de mucho desequilibrio social, donde hay una gran diferencia entre el salario mínimo y un salario de los congresistas, de altos funcionarios del Estado, de los magistrados, de los ministros, del fiscal, del contralor, del procurador. A todos los tenemos que poner sobre la mesa, pues nosotros simplemente decimos, venga, vamos a congelar. Porque pueden pasar estos 4 años, sin disminuir realmente el salario de los congresistas. Yo sí tengo aquí una, pues que no me siento mal ubicado, porque esto para mí es una cortina de humo. Es que decir que le bajemos el salario a los congresistas, a ustedes, entonces ya, se acabó la corrupción. Nacho, no, perdónenme, el problema no es ese. Pero, el problema, o sea, entonces, que ustedes ya lo propusieron, pero no en última instancia no es nada. Pero mire, yo le voy a decir que la corrupción está en otro nivel. Por eso, pero yo le voy a decir... Entonces, bajar el sueldo, usted ya recuperó. Pero le voy a decir 2 cosas. Vea. La primera es que por temas de salario, yo creo que no se puede configurar la corrupción. Por eso. Usted se le va a decir a una persona que gane poco o mucho que es corrupto de acuerdo al salario. No, obviamente los concejales, ¿de dónde lo metieron a todos en la cárcel, Germán? En Neiva. Entonces, esos también se les va a bajar. A los concejales de Medellín hay 3 departamentos que tienen... No, perdónenme, no podemos estar en esta mesa hablando de rebajar salarios, tenemos que hablar de la esencia. Pero yo termino 2 cosas. La primera es que realmente yo creo que el salario en un funcionario público, en el rango que esté, no determina el tema de la corrupción. Persigamos los corruptos. Mire, yo les pongo un ejemplo con todo el respeto de los alcaldes de categoría sexta. ¿Cuánto se gana un alcalde de categoría sexta? ¿Cuánto se gana? 3.700.000 pesos. Una cosa así. ¿Sí o no? Y tiene cantidad de chicharrones, muchos, y problemas sociales en los municipios. Y hay mucha corrupción en muchos municipios de categoría sexta. Entonces uno va a decir que los alcaldes de categoría sexta roban porque ganan poco. No, pero o Juan, que roban porque ganan mucho. Yo creo que el tema del salario no se puede determinar en un tema de corrupción. Yo creo que no. Pero yo creo que es evidente. Para mí la corrupción, Jorge, salimos a votar por corrupción y estamos hablando de salarios. Jorge, ¿hacia dónde nos va a llevar esto mañana? ¿Qué pasó? Hay una inequidad muy grande en la cosa salarial. Estamos de acuerdo todos los colombianos. O sea, yo incluso no estoy de acuerdo ni siquiera que suba con el salario mínimo. Porque, por ejemplo, a los pensionados de Colombia no les suben la pensión con el salario mínimo y no con el IPC. Con el IPC. Ahí, entonces yo creo que... ahí está listo para que usted lo proponga por una proposición. Primero. Y segundo, yo creo que hay que desligar el salario. O sea, es una cosa corrupta haber ligado los salarios de otros sectores de la administración pública de los congresistas, porque eso lo que hace es favorecer que los salarios de los congresistas crezcan a una velocidad mayor que los demás ciudadanos. Entonces yo creo que eso hay que desamarrarlo. El salario de los congresistas debe ser un salario decente para que la gente pueda vivir decentemente, pero no puede ser esa desigualdad tan enorme de 40 salarios mínimos. Yo creo que eso y el origen de ese salario que tenemos hoy es un origen corrupto. Es la fórmula que se inventaron. Que metieron en algún momento. Sí, nos lo explicaba aquí el doctor Robledo hace 15 días, que la fórmula que se utiliza para subir el salario de los congresistas es una fórmula mágica. No. Permítame. Es una fórmula que tiene una cantidad de factores que incrementa exageradamente el salario con respecto a cómo se lo suben el resto de mortales. Eso él nos lo explicaba aquí, entonces nos eso estaba tiene que ser una fórmula Mire, igual para todo el mundo, Jorge, o sea, que nos crezca todo. Se sube automáticamente. El salario no lo aumentamos nosotros, el salario lo aumenta el presidente de la República por medio de un decreto, de acuerdo al IPC anual anterior, aumenta el salario. Y si ustedes analizan cómo aumenta y a los aumentos que hayan obtenido los distintos sectores de la administración, está tan claro. Pero es que si hablamos de equidad, a todos los colombianos nos debería subir el salario igual. A todos por igual. Por eso, deberíamos de tener otro tipo de salario. Hasta el congresista. Yo le pongo el ejemplo, para todo el mundo igual. El salario de los colombianos aumenta, un ejemplo, en un 5.5%. El presidente de la República, de acuerdo a ese aumento, y si estoy equivocado, Jorge, corríjame, pero creo que no estoy equivocado, coge esa misma fórmula y con eso aumenta el salario, no solo de los congresistas, de todos los funcionarios del Estado, desde la señora que trabaja en recepción en la alcaldía de Medellín, hasta los congresistas, magistrados y ministros. Eso es una fórmula que está en un decreto. Si eso realmente es una fórmula tramposa, entonces tenemos que denunciar y demandar al Bueno, presidente venga, de la señores, República. venga, pero entonces yo les pido favor porque el programa vuela, el tiempo se nos va.
Lo primero es potestativo de cualquier empresario en el sector privado subir o no subir el salario siempre y cuando usted no esté en el mínimo. Si usted está por encima del mínimo, usted está obligado a subir el salario mínimo. Eso ya ha pasado en este país hace muchos años. Los presidentes de aquí para atrás, todos los años decían, no, qué pena, que gane más de tanto salario a partir de este año no se le sube y lo vamos, como se hace en el sector privado y no haber dejado que esta cosa se llegara a dimensión. Listo, eso es como una acotación. Pero realmente el tema aquí es de fondo, es que son 7 puntos y la corrupción no se va a acabar con que a usted no le suban el sueldo o que se lo bajen o que se lo empiecen a incrementar 70.000 pesitos. A partir, yo tengo entendido que mañana van a llevar todo... A las 11 de la mañana, otra propuesta. Pero entonces, Jorge, esto se perdió, la consulta se perdió, no se llegó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Pero hay un mandato político. O sea, ojo, es que en la vida social no solo la norma, es más, yo digo, es más válido un mandato político que incluso un mandato legal. Hay mandatos legales que son injustos y este es un mandato político que es demasiado justo y demasiado obligante. Yo digo, los congresistas, yo estoy de acuerdo con los 7 puntos, con las 7 órdenes que se iban a dar legalmente. Pero los que no estaban de acuerdo tienen que pensar, calcularla bien, porque es que son casi 12 millones de ciudadanos que están diciéndole a los congresistas, a la clase política, que hay un imperativo, y es un imperativo ético que incluso está por encima del imperativo legal. Y yo creo que lo que vamos a presentar es un cuerpo normativo, vamos a elaborar los 7 proyectos de ley para presentarlos al Congreso y todas las normas que sean, incluso si hay que hacer reformas constitucionales, las vamos a presentar y las vamos a proponer actos legislativos, porque hay un mandato ciudadano de 11.700.000 ciudadanos diciendo pero no cumplió con el número, entonces ¿cómo hacer para...? Por eso le digo, no? es un mandato político, es un mandato político y los mandatos políticos hay que atenderlos. Incluso, ¿y por qué la vez pasada no se cumplió ese mandato? Porque está hablando del plebiscito, sí, señor. Porque ese no era un plebiscito vinculante. Claro, Jorge sí me está dando toda la razón. No, ese no era un plebiscito vinculante. Dicho, Jorge. No, este tampoco es vinculante hoy porque no pasó el umbral. Hoy no es vinculante porque no pasó el umbral. Pero además, en el plebiscito, doctor Espinal... Ganó el no. Sí, pero quedaron empatados. No. Pero entonces yo le voy a decir una cosa, Jorge. Déjeme acabar, que yo lo dejo acabar a usted siempre. Muy bien. En el plebiscito del que usted habla, pues, y todo lo van volviendo retroactivo. Yo ahora lo estaba oyendo, no va a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque también estamos hablando del plebiscito de hoy y van a volver a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Sí, yo creo que miramos para adelante. Estamos hablando de hoy. Ese plebiscito quedó casi empatado, es decir, hubo 6 millones de votos y pico por el sí, 6 millones de votos, un poquito más por el no. Aquí, de los 12 millones de votos, el 99% fueron por el sí. Aquí hay una pequeña diferencia, aquí pues no me vengan con el cuento de que es lo mismo, porque no es lo mismo. Ahora, ese plebiscito no era vinculante, este resultado tampoco es vinculante. Este resultado no es vinculante ni es obligatorio desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista ético, creo que es vinculante. Yo le voy a hacer un llamado a los congresistas. Hombre, aquí hay una ciudadanía, casi 12 millones que votaron por el sí. O sea, es que de los 12 millones que votaron, muy poquitos votaron por el no. Muy poquitos, o sea, es una cosa que el 1%. Solo en una pregunta llegó al 1%. Claro, entonces aquí hay una pequeña diferencia. El sí fue rotundo, ¿no? Ahí no hay nada que hablar. El sí fue rotundo. Y es un imperativo ético y un mandato político. Para ahí con esa palabrita, Jorge, la palabra ética me encanta. Entonces, cuando se vayan y lo lleven mañana ya y presenten todo esto, entonces el Centro Democrático va a decir, no, ¿cuál ética? Pero esto no funciona, no lo saquemos, o dejemos que el presidente lo saque y se abandere el presidente pero sacar es que me llama mucho la atención porque Jorge me hace recordar, y lo tengo que decir, que el desconocimiento del plebiscito entonces fue un mandato político, lo que hizo Juan Manuel Santos y toda la unidad nacional, porque jurídicamente ganó el no. Y jurídicamente los colombianos le dijeron no, así se gane por un voto. En democracia, en Colombia y en cualquier parte del mundo, en un Estado democrático, cuando se gana por un voto, se gana. O cuando se pierde por un voto, se pierde. Porque así es la democracia, Jorge. Pero y el plebiscito cuando ganó el no, era vinculante jurídicamente. No era vinculante. Como ayer la consulta anticorrupción. Pero se hicieron modificaciones. Como ayer, como ayer en la consulta anticorrupción no ganó, pues realmente entonces gana el mandato político de quienes lo están liderando, ¿cierto? Ahora bien, Jorge, ¿yo qué le digo? Mire, que lo lleven al Congreso de la República. Es que yo lo decía en mi Twitter, yo no estoy aferrado a un salario,
Cuando uno hace la política con convicción y con pasión, con responsabilidad y con amor a la patria, el sueldo no tiene que depender en el sueldo a qué se va a lanzar uno, sea a un consejo, a un congreso o a una asamblea. Y yo creo que ese es el llamado de la ciudadanía a la renovación de la política. Pero Jorge, que no ganó, así haya perdido por un voto. Y es un mandato político, pero le digo una cosa, Nacho, no es vinculante jurídicamente. Yo estoy diciendo, estamos claros, no ganó. Éticamente, jurídicamente. Éticamente, de acuerdo, esa palabrita me gustó. Éticamente es vinculante. Jorge, pero ¿usted cree que a los congresistas les importa que éticamente sea vinculante? Sinceramente. Le digo francamente, pues yo lo que pienso que tengo mucha desconfianza que lo vayan a coger. Bien. Ese Congreso está lleno de mañas y está lleno de cosas que... Él dice que hay una gente que hace las cosas bien, dice Juan, sí, hay una gente que hace las cosas bien, pero no sé qué porcentaje... Pero ahí es donde tenemos que llamar a la ciudadanía que haga control social. Claro. Aquí vamos a medir el aceite, cuál es el porcentaje de congresistas que realmente están comprometidos con hacer una buena labor y cuántos no. Esto va a ser un buen termómetro. Entonces, ¿quién va a ser el abanderado al interior del Congreso para que esto siga? Pues esperemos. Porque seguirán ustedes pensando en sus regiones, trabajando por esto, por lo otro, por proyectos de ley, etcétera, etcétera. Esperemos. Y ya Claudia López ya lo dijo claramente, se lanza para la alcaldía de Bogotá, está por fuera de todo esto, entonces ya no será... Pero ya no es senadora. No puede ser, por eso ya no es senadora, no puede ser la abanderada. No. ¿Quién va a ser la abanderada? Me lo va a contestar después de esta pausa, ya volvemos. Bueno. Bueno, mucha audiencia, gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Aquí vamos leyendo poco a poco la gran cantidad de comentarios que hacen a favor y en contra, de un lado y del otro, porque estamos en un país polarizado. No estamos pensando en Colombia, sino en nuestros bandos, y ojalá que todos pensáramos en Colombia, pero esperaremos que con el tiempo todo esto pase. Vamos a hacer una pequeña ronda informativa y continuamos aquí con este debate en el que estamos, José Fernando Gil. Nacho, rápidamente una deportiva y otra económica. La deportiva, llegó Tucumán a la ciudad de Medellín, juega mañana contra Atlético Nacional a las 7:45. ¿Cómo lo ven? ¿Está mejorando el Nacional? Está mejorando, pero el arquero muy malito, Nacho. Monetti muy mal y parece que va a ser titular, entonces eso es preocupante. Monetti, Braguieri, central argentino, también parece que va a ser titular, pero eso sí por lesión de... Usted como es del Medellín, usted no tiene problema. Yo mañana me voy para la 70. Ah, bueno, y este hombre es del Atlético Jericó, entonces no hay problema. Los hinchas de Nacional, la madre Laura. Preocupados con la presencia de Monetti. Esperemos que el técnico reflexione, recapacite y ponga a Cristian Vargas. Y las económicas, el dólar, Nacho, que la semana pasada estaba por encima de los 3.000 pesos, cuando Lina no venía, Lili estaba en San Andrés. Las culpables son ellas. Esta semana ya cerró, abrió a 2.943. El promedio fue 2.934. El máximo fue 2.949 y la TRM es 2.958. Le estabilizamos. Y no hemos querido ampliar más lo de EPM, Lili, lo que han dicho pues todas las autoridades, porque realmente todavía la información es muy escueta, o sea, se sabe que sí pasaron algunas cosas. Hay unos hallazgos, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, por lo menos eso es lo que... Incluso yo creo que la Contraloría tampoco fue muy clara, entonces habrá que esperar hallazgo no es realmente sanción. Eso. Habrá que esperar eso, entonces al televidente que por qué no ampliamos, no, realmente no hay nada específico y todo lo que hablaríamos sería especulaciones, no hay nada todavía. Bueno, Nacho, vea, por mi parte le voy a contar que hay una noticia que me pone muy feliz y tiene que ver con el Cerro Notibara o el Pueblito Paisa, como muchos los conocemos, y es que ya el alcalde de Medellín hoy anunció que se tienen los recursos y que ya dentro de pocos días van a presentar los diseños de la intervención que se va a hacer en el Pueblito Paisa, cerca de 25.000 millones de pesos con un tema de modernización. Yo les había contado más o menos cuál era la idea que se tenía por parte de la Secretaría de Infraestructura. Él dice que espera iniciar obras más o menos en diciembre y que se entregue la obra más o menos entre septiembre y octubre. Qué bueno. Hay algo que le voy a contar que tiene que ver, que están muy unidas las dos noticias, y es que en Medellín se va a realizar la Semana de la Juventud y va a ser en el Cerro Notibara o en el Pueblito Paisa. Por aquí un televidente me está diciendo que ¿cómo así? Que no acabamos de salir de la Feria de las Flores, de gastarnos todo ese montón de plata. Pero a mí me parece, Nacho, a mí me parece algo positivo, me parece positivo que se tengan en cuenta los jóvenes de la ciudad y que se hagan actividades para los jóvenes. Pero vamos a tomar el Pueblito Paisa, vamos a hacer uno nuevo. Nacho, yo le voy a contar lo que me han contado hasta el momento. Dicen que la idea es prohibir los vehículos.
ya que no suban más vehículos como tal al pueblito paisa, sino que se tengan unos buses para las personas que quieran subir, que les ponga la administración municipal y que suban a las personas me gusta, sí, un bus que esté subiendo y bajando. Perfecto. Y el alcalde no nos quiso adelantar mucho, pero por lo que le logré entender, toda la modernización también tiene que ver con un tema artístico, con un tema de grafitis y demás, como para que sea un lugar un poco más colorido y más bonito, pero también guardando la tradición del pueblito paisa. Habrá que esperar a que lo presenten. Y el teatro, favor, sí, el teatro estaría dentro de esa. Sí, el teatro estaría dentro de esa intervención. Y con el tema de la Semana de la Juventud, va desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre. Este sábado va a haber un concierto, es gratuito, en el que va a estar Sebastián Yatra, en el que va a estar Shocky Town y también va a estar Golpe a Golpe, entre otros artistas. Sebastián Yatra, por favor, en la puntica. Que no le vaya a pasar lo que le pasó al que mostró Germán ahorita. No se vaya a caer. Por Dios. Muy bien. Bien asegurada la tarima. A ver si lo logramos tener aquí a Sebastián Yatra. Voy a hacer hasta lo imposible por tenerlo aquí en la mesa. ¿Sabe qué fue lo más bonito que nos contaba el alcalde? Un concierto, yo no sabía, está bastante cotizado, vale una cantidad de plata. Contratar a ese artista dijo, no me paguen nada, y esa platica la van a invertir en los clubes juveniles de la ciudad. Muy bien. Germán Mendoza, vamos rápido, muchachos, que cogidísimos de la noche. Germán, que no le cobren Pero esa es la gracia, que nos coja la noche. Que no le cobren siempre como ya había pasado con Juanes. Sí. Tranquilo, que por ahí le tengo una noticia y un cobrito que nos están haciendo en este programa bastante alto. No sé, estoy averiguando quién puso esa musiquita aquí. Nacho, niegan la recusación que la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez había presentado contra los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro, porque la defensa del doctor Uribe decía que ellos no eran imparciales, que no había garantías para la defensa, y entonces los recusores que se declaren como impedidos y que les dejen el proceso en manos de otros magistrados. Pues esa misma sala decidió que no aceptaban esa recusación porque ellos dicen que son imparciales y que son infundados los temores de la defensa del doctor Uribe. Pero él ya había anunciado temprano, antes de este anuncio, que iba a desistir de esa recusación. Dijo que él no iba a dilatar nada, que la indagatoria para cuando estaba, y coincidieron las dos cosas hoy. Muy bien. Le voy a contar que desde hoy, Nacho, y hasta el 3 de septiembre se está llevando a cabo en Argentina y en Uruguay la 12ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales. Esto es muy importante, pero lo es aún más porque resulta que el municipio de Marinilla fue nominado al Premio Latinoamericano El Buen Gobierno Municipal en la categoría nacional de Colombia. Resulta que allí pues se premia y se reconoce la labor de 22 países de Latinoamérica y del Caribe, y la verdad es que ha sido nominado por la buena gestión fiscal, la sostenibilidad ambiental, el municipio transparente, la formulación de políticas públicas sociales y mucho más. Así que estas son las cosas que hay que resaltar pues de nuestros mandatarios locales. Qué bien. Yasmín Ovalle. Nacho, le comento con preocupación porque en el oleoducto Caño Limón Coveñas se han presentado en lo que va el corrido de este año 60 atentados contra el oleoducto en comparación de 62 que tuvo todo en el 2017, y esto se le presenta un derrame de 1.200 barriles de petróleo como pérdida. Adicional a esto, lo que manifiesta Ecopetrol es precisamente que el arreglo de estos atentados se ha gastado más o menos alrededor de 44.300 millones de pesos en este año, y en un total de 5 años en los que han sufrido diferentes atentados y robos al oleoducto se ha perdido más de 400.000 millones de pesos. Desde que somos chiquitos, el pobre Caño Limón Coveñas ha tenido atentados de toda la vida. Es una cosa inaceptable. Dube, rápidamente, por favor, para poder seguir hablando con los invitados. Nacho, mire, allí en el Parque de las Luces continúan cerca de 7 conductores de taxi pues haciendo un plantón desde la semana anterior. Ellos dicen que quieren estar allí o que van a continuar allí más bien hasta que el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, los escuche. Dicen ellos que ya hay unos que presentan quebrantos de salud, que están muy molestos realmente con el alcalde porque él no se ha acercado por allá. Dicen ellos que llaman de pronto en algunas oportunidades a las autoridades para que los atiendan médicamente. Ayer a una persona presentaba pues como algunos quebrantos de salud y la atención no fue como la más oportuna, y de hecho tuvieron que venir bomberos del municipio de Itagüí a atenderlos. Bueno, están bastante incómodos y le piden al alcalde que por favor los atienda y que no se van allí a ir del Parque de las Luces hasta que el alcalde no se digne a atenderlos. Colombia quedaría mal ante el mundo después de estos resultados. Así va nuestra encuesta del día de hoy. Vamos a ver qué han dicho todos los que están amablemente votando. Miren, cambió. 57% dice que sí nos afecta, un no y un sí, un no y un no nos afecta, 21-21.
Eso es lo que están opinando nuestros televidentes. Miguel Ángel, rápidamente, por favor. Nacho, pues le cuento que las fuertes lluvias del fin de semana causaron 15 derrumbes en la vía que da Bogotá-Villavicencio. Varias casas se vinieron abajo. Todavía están en los trabajos de la maquinaria pesada en esta zona. Por el momento no se abre la vía en esta zona Bogotá-Villavicencio. Aquí están las imágenes de lo fuerte que fue los aguaceros. Muchas personas pasaron la noche en sus carros esperando a que se reabra la vía, pero por el momento informa Coviandes, que es quien están trabajando en este sector, que la vía todavía permanece cerrada y estamos esperando pues nuevos informes, por lo menos hasta mañana, que pueden volver a Julián, la suya de cierre. Le cuento rápidamente, Nacho, y es que tengo dos opiniones frente a este tema, porque van 25 líderes sociales asesinados desde este año, pues inicio a la fecha, y 108 que todavía continúan bajo amenaza. Dicen las autoridades que esto se da porque muchas personas todavía continúan haciendo sus cultivos ilícitos y que están generando rentas para los narcotraficantes que por últimas terminan asesinándolos o amenazándolos. Miremos más bien lo que dice el general Alberto Sepúlveda, comandante de la 7ª División. Importante sí decirlo, porque esto hay que aclararlo, que con relación al año pasado y a los 3 primeros meses del año, sí se ha logrado disminuir el tema del desplazamiento y el tema de la muerte de líderes. Continúan las amenazas. ¿Por qué esas amenazas? ¿Cuál es el análisis que hemos hecho? Pues lamentablemente todos tenemos que sumarnos a buscarle solución a este problema. Lo primero, las comunidades. Las comunidades tienen que entender con todo cariño y el aprecio que les tenemos, que si no abandonan el tema de los cultivos ilícitos, pues eso les atrae todos los problemas que tienen algunas de nuestras regiones, porque en donde hay cultivos de coca hay mafiosos, en donde hay mafiosos hay fusiles, en donde hay fusiles y mafiosos hay intereses por recursos económicos y ahí estarán sometiendo y amenazando a nuestras comunidades. Pues esto dice el general y generó discrepancia entre líderes sociales porque ellos argumentan que no reciben los, digamos, sustentos necesarios del Estado para poder, digamos, solventar lo que se ganan vendiendo coca a vendiendo lo que les brinda el Estado, que son tomates, papas. Miremos lo que dice el líder Joan Agudelo. Digamos que no es tan sencillo como que dejen y listo. Se necesitan condiciones sociales en el territorio porque esta gente de qué va a vivir. No es lo mismo sacar 1 kilo de coca desde su territorio que sacar 200 canastas de tomate desde su territorio. Por ahí pasa el asunto, por implementar el PENIS, por ahí pasa el asunto. Pero incluso los que están metidos en el PENIS hoy los están extorsionando y le están cobrando una vacuna sobre el subsidio que reciben del PENIS. La gente sí quiere salir de esa vaina, pero el Estado no ha garantizado lo necesario para que la gente salga con dignidad de esta situación. Es horrible. Bueno, continuamos aquí con nuestro debate de lo ocurrido en el día de ayer. Jorge y Juan, entonces como quien dice, ustedes ya son bandidos. No, porque, por estar en él. Por estar allá en el Congreso. Yo les hago una pregunta y en verdad que la hago porque cuando uno se sienta a leer esto, en el pensamiento, el común es como si esas 200 y pico de personas que trabajan allá, todos fueran delincuentes, todos fueran corruptos. Esa es la verdad. En estos días un invitado nos dijo, no hombre, es que son 4 o 5 los investigados, el resto se conoce gente que trabaja, que es juiciosa. ¿O será que ustedes que son nuevos, esto está así de corrompido y todos ustedes son corruptos? Porque entran allá, pues entonces usted tampoco nadie le debe creer y a usted tampoco, a ninguno de los dos. Y más si el uno es de un partido, más si es del otro. Pues porque están en los opuestos, por Dios. ¿Usted qué me dice con respecto a esto? Son un poco más de 4 o 5, porque en la cárcel ya hay unos buenos, una buena cantidad y hay otros bastantes investigados. Y hay unos con acusaciones muy graves de ser intermediarios de sobornos de Odebrecht. ¿En porcentaje cuántos son? ¿El 20%, el 30% del Senado es corrupto? No, Mancuso dijo una vez que tenían el 35% del Parlamento. Entonces quedémonos con esa cifra. Dijo una vez. Sí, quedémonos yo con no esa sabría, cifra. pero ahí... eso no quiere decir que ese porcentaje sean corruptos. Sea real. Es un porcentaje que recibió apoyo del paramilitarismo. Eso ya es un principio de corrupción. El que recibe apoyo del paramilitarismo no tiene es que uno va ética, no tiene fronteras, corrupción. no tiene límites. Pero usted me está diciendo, son mucho más de 3 o 4, son el 30, el 40%, pues o la mitad los son que hay investigados hoy son bastante más. Yo como dice Juan, hay un poco de gente nueva que uno realmente 65%. No sabe si es de qué condición, yo creo que les vamos a medir el aceite en esta trámite de estos proyectos de ley que se van a discutir sobre si se van a coger los aspectos de lo que venía la consulta anticorrupción. Y acuérdense que, y aquí lo hicimos el ejercicio, no los dijimos todos, pero había muchos que llegaban
a presentarse a las elecciones al Congreso con cuestionamientos ya traídos con anterioridad y resultaron elegidos, a pesar de los cuestionamientos. Y así es. O sea, pero los que en última instancia, como decimos en Antioquia. Pero en última instancia, quien se equivoca es el pueblo, que es el que elige. Ya sabiendas. Claro, se equivoca a veces a sabiendas y a veces engañado. Porque y a veces comprado. Engañado, obligado, comprado. Engañado, obligado, comprado. Son tres ¿Usted categorías. qué me quiere decir rápidamente? Tres cosas. Mire, lo primero es que en Colombia no se ha dado el debate de la FARC política, que ahí también deben de haber muchísimos políticos y funcionarios salpicados por corrupción. Segundo, el Congreso de la República se renovó. Tenemos un reto grandísimo, Jorge, y es recuperar, insisto, la credibilidad de la ciudadanía en la política y en la institucionalidad. Y tercero, todo mundo cuando le hablan del Congreso de la República dice que el Congreso es una institución llena de corruptos. Y el 11 de marzo salimos a las urnas, más de 18 millones de colombianos, a elegir los congresistas. El llamado es, ojo ciudadano, no se equivoque. Si cree que es corrupto, pues hágale un seguimiento durante los 4 años y no lo elija porque está eligiendo el mismo corrupto. Entonces usted es un cómplice de ese corrupto. Muy bien, Liliana, usted tiene una pregunta muy buena. Tenía una obligación para que los congresistas no hagan rendiciones de cuentas falsas, sino rendiciones de cuentas detalladas. Bueno, yo ahí hago un pequeño paréntesis. Hace 20 días que hice mi declaración de renta, la publiqué en mi página web y en todas mis redes sociales. Jorge, uno no tiene que esperar que la norma se lo exija. Sí, no es obligación. Pero debería de exigirlo la norma. Pero uno simplemente hace un acto de transparencia con sus electores. Lili. Nacho, lo que pasa es que ahorita escuchando la intervención de Jorge, él mencionaba sobre el tema de la consulta, pues la consulta ya no pasó, pero cuando le preguntábamos qué viene, él mencionaba que una cantidad de reformas precisamente para atacar el tema de corrupción. Mi pregunta es si eso se podía hacer desde el Congreso, ¿para qué citamos a una consulta? ¿Cuál era precisamente esa intención? Porque según lo que usted menciona, pues sí, que todo el pueblo colombiano saliera y dijera que estaba en contra de la corrupción, pero diría uno que es algo obvio que la gran mayoría de colombianos estamos en contra de la corrupción. O sea, ¿realmente era necesario citar una consulta para que esto pasara? ¿O desde el Congreso esto podía pasar sin necesidad de citar a todas las personas precisamente para que votaran esa consulta, teniendo en cuenta que ya votamos por Congreso y Senado, votamos por presidente y de pronto la gente estaba ya un poquito cansada también? Bueno, hay animales que no se mueven si no los arrean. Y esta consulta es una especie de como arriar al Congreso. De rejo. De rejo, decirle, bueno, aquí hay 12 millones casi de colombianos que le estamos exigiendo que se reformen y que tomen medidas efectivas contra la corrupción. Entonces es un poco la ciudadanía, así no haya pasado el umbral que obligaba, ojo, el umbral obligaba, ahí no había tutía. Pero el casi haber llegado al umbral es un empujón duro. Es decirles, bueno, aquí hay una ciudadanía y que va a estar vigilante. Yo estoy seguro que la ciudadanía va a estar muy pendiente. La gente dice, bueno, no pasamos el umbral, pero fuimos 11.700.000 que le estamos diciendo reformen las normas para que haya combate efectivo a la corrupción. Yo creo que es un buen empujón. Entonces, yo te voy a decir, si no hubiera habido consulta y le voy a decir, si la consulta hubiera sacado 4 o 5 millones de votos, los corruptos estaban muertos de la risa, pero muertos de la risa. Pero como fueron casi 12 millones, yo creo que hay alerta y preocupación, y a los que somos partidarios de las reformas legales para tener dientes realmente en Colombia contra la corrupción, se nos va a facilitar muchísimo la labor con este enorme respaldo ciudadano. Yo mañana llego al Congreso crecido, a decir, bueno, aquí hubo una ciudadanía que respaldó unas propuestas que estábamos haciendo. ¿Ustedes qué van a hacer, jóvenes? ¿Se van a hacer los bobos? ¿Le van a mamar gallo a esto? ¿Van a hacer marrullería o vamos a hacerlas de verdad? Yo creo que es muy importante el ejercicio. O sea, esto es un empujón durísimo. Hay casi 12 millones de ciudadanos pilas con qué va a hacer el Congreso. ¿Y cómo van a hacer entonces para que, por ejemplo, ahorita estábamos conociendo que el presidente Duque hizo un llamado a todos los partidos para que todos en una sola voz, digámoslo así, empiecen a trabajar por esa anticorrupción, por limpiar el Congreso, por, digamos, hablar en un mismo tono? ¿Cómo se va a hacer para que no se convierta eso en un juego de egos, que es que yo tengo la razón, es que es mi propuesta, es que fue una cosa y fue la otra, sino que en realidad por fin se pongan de acuerdo todos que y sea miren, un proyecto de país, eso, que sea no de izquierda a derecha, de centro a la mitad. Exactamente, que sea es que esto es de todo. Pero eso es como una utopía, la verdad. Pues, y perdona acá la interrupción, More, porque es que si uno escuchó durante tantos días que no iban a votar porque era Claudia López, independientemente de quien lo proponga, le van a sacar el pero.
O sea, y la situación, y era lo que yo le decía ahorita al representante, a Juan, ¿cómo van a lograr que en esta ocasión sí sea atendido por el Senado? Por Cuando se vuelva un proyecto de país, pero es que, si no. Por eso pero es que ahí es muy difícil. El contenido de los proyectos, porque finalmente en el contenido puede haber la trampa. La historia de que se volvió una historia ya en Colombia es que la trampa ya viene incorporada en la ley. Pero tenemos que ser muy vigilantes que no sean las leyes con trampa. Los famosos micos. Yo creo dos cosas. Primero, que fue innecesaria la consulta anticorrupción. Gastar más de 300.000 millones de pesos. Mire, hay dos preguntas que ya están reglamentadas en la norma, en nuestro ordenamiento jurídico, de manera total. La cárcel para los corruptos y prohibirles que vuelvan a contratar con el Estado. Ley 1474 del 2011, artículo 1 y 13, y la ley 1773 del 2016. ¿Y entonces por qué les dan casa por cárcel? ¿Ah? ¿Y entonces por eso hay que hacer cumplir la ley, doctor Germán. Entonces, y segundo, obligación para usar los contratos tipo establecido en la ley 1882 del 2018. Solo para infraestructura. Ya están, ¿qué hay que hacer? Solo para infraestructura. Jorge, pero reformarlo por ley, como lo hizo el presidente Duque, que presentó la semana pasada el acto de proyecto de ley. Y hay otras preguntas que parcialmente están ya reglamentadas en la norma. ¿Qué tenemos que hacer, Jorge? Hay que ser sensatos, hay que poner en movimiento de manera sensata, con técnica legislativa, de manera eficiente y eficaz, los proyectos de ley o los actos legislativos que se van a presentar. Ahora bien, en ese orden de ideas, entonces simplemente presentemos ante el Congreso de la República salario de los congresistas y los 3 periodos para estar en entidades, en corporaciones públicas. Creo que más importantes son los otros proyectos, más que esos. Creo yo que en esta mesa nos lo han dicho en repetidas oportunidades, y es que si hay un país con leyes es Colombia, y si hay un país con normas es Colombia. Así es. Aquí estamos sobredimensionados en eso. De hecho, leía en estos días un artículo importante, algún editor de estos decía, antes lo que tenemos es que empezar a acabar con todo ese montón de leyes basuras que tenemos. ¿Ustedes no creen que en este momento hay algo que nadie ha hablado y que no está cuestionado, y es la justicia per se, los sistemas de inteligencia del Estado? O sea, es que son ellos en el fondo los que están pasando. Germán tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué un senador, una persona de cuello blanco, se va para la cárcel, para la cárcel, para la casa, para esto? Y paga la condena y vuelve a contratar. En el fondo, pero en el fondo eso no está llamado. O sea, muy bien la consulta, 12 millones, excelente. Salgamos, hagamos el push. Pero si lo otro no está funcionando bien, ¿de qué nos sirve todo esto? No, pero no está funcionando bien porque no hay dientes, porque, ojo, usted dice, claro, se supone que no debe haber beneficios ni rebajas de pena para los corruptos, pero en las condiciones de reclusión, ellos tienen derecho a algunas condiciones de reclusión, y no hay norma que exija que tengan que... Por eso el presidente Duque presentó la reforma. Hay que recluirlos en cárceles comunes, perfecto, en cárceles ordinarias. Así es, sin beneficio alguno. Sin beneficio alguno, y hoy hay normas que permiten los beneficios. Por eso presentamos no es cierto que hoy la norma exija sin beneficio alguno. Esos son los micos que nos metieron durante toda la vida, los famosos micos. Eso es reformar y quite esos beneficios. Ahora, que los corruptos no puedan volver a contratar con el Estado. Acaba de pasar una cosa que es un horror, Juan, lo de Odebrecht. Sí. Les acaba de pagar el Estado 450.000 millones de pesos al consorcio Ruta del Sol, de los cuales Odebrecht es el sueño del 70%, que han debido, o sea, porque no les declararon la caducidad del contrato, simplemente liquidaron el contrato. Y eso, con la normatividad que se estaba proponiendo en la consulta, era imposible. Hubieran declarado la caducidad y hubieran declarado también los recursos los hubieran perdido. Todos los recursos los hubieran perdido. Pero Odebrecht no, eso no es el tema del que hay que hablar. Perdónenme, hay que hablar del alimento de los niños. No, claro. De la menuda. La menuda es la que la están robando en pequeñas vías. Nacho, es que hay un problema, un pequeño aquí nos patinamos en Odebrecht. Hay un problema. Valiente. Cuando usted a la ciudadanía le dice que las cortinas de la Casa de Nariño costaron 300 millones de pesos, la señora de la casa dice 300 millones. Si yo tengo que amarrar el bolsillo para tratar de comprar unas cortinas que valen 100 millones, pero cuando usted le dice que está en juego y que la corrupción ha sido de billones, uno no tiene ni cómo medir eso. No es cuantificable. Aquí no hablan de 50 especulativamente, pueden ser 20 o pueden ser 150 millones. El tema de Odebrecht es un tema que no se puede dejar en el aire, Jorge. Y el debate hay que darlo. Pero está opacando y se volvió cortina de humo para todos los
robos de las cosas chiquitas, de los muchachitos que no El reciben PAE. comida, de los presos, que las que tenemos en este momento aquí en la cárcel que reciben comida, un día sin comida y comida dañada. Ahí es donde se la están robando. Y siguen patinando ustedes con el cuento de bebés. Claro, porque ese suena muy bonito. Y el resto de las cuentas chiquitas. ¿Cuánta plata habrán llevado todos esos concejales que llevaron estos días presos? Por Dios, Germán, ¿usted iba a decir algo? No, yo iba a preguntarle a los dos, o a Jorge sobre todo, porque es que hemos hablado mucho de la consulta no sirve para nada. Eso se hubiera hecho con un trámite normal en un proyecto de ley en el Congreso o de acto legislativo si había reforma constitucional. ¿Cuál es la diferencia, Jorge, entre un proyecto presentado normalmente en el Congreso para cumplir esos objetivos y un proyecto que se hubiera podido hacer con una consulta aprobada? Por eso, no, yo lo dije. Es que no es lo mismo un proyecto de ley que tramite un congresista en seco a un proyecto de ley que se transmite después de haber pasado una consulta donde casi 12 millones de colombianos se pronunciaron el a énfasis favor. que quiero hacer es qué significa un proyecto de ley con el peso de una consulta aprobada. Claro, no, lo que pasa es que la consulta no fue aprobada. No, pero yo digo yo porque es que están diciendo... hipotético. A ver, la pregunta es hipotética. Si hubiera ganado. Si hubiera ganado es porque, como están diciendo, esa consulta si hubiera ganado no hubiera servido para nada. Yo lo que quiero que me diga usted Era una orden que tenía un año el Congreso para legislar, y si en un año no legislaba, el presidente era el que tenía la obligación de por decreto adoptar las decisiones. Pero había unos temas que por decreto el presidente no puede reformar la Constitución. No, lo que era reforma constitucional no, pero lo de ley sí. Pero usted le metió la frasecita el tema bonita. de los 3 periodos y el salario no puede ser reformado por decreto presidencial. Tiene que ser reforma a la Constitución, que es un proyecto de acto legislativo. Ahora que ya... es diferente el trámite, doctor Germán, con las leyes ordinarias o las leyes orgánicas. No, yo tengo cuáles se hubiesen realmente surtido transformado. No, es que si hubiera habido voluntad política, esos puntos se hubieran aprobado en el Congreso hace mucho tiempo. Pero han fracasado todos los intentos que se han hecho de reformar las leyes para que haya medidas efectivas contra la corrupción. Muy claro. Entonces, la consulta se hizo como una salida casi desesperada para ver si le paraban bolas en el Congreso a esas iniciativas, y nos faltó muy poquito para lograrlo, pero repito, ese es un empujón muy duro. Y eso no se nos pueden olvidar, esos casi 12 millones de votos, y se los vamos a machacar en el Congreso cada que discutamos los proyectos de ley. El mecanismo adecuado pudo haber sido mejor un referendo para reformar la Constitución. Pero también se hubieran opuesto. Sí, ya pasó lo que pasó. O sea, a mí me quedó la palabrita que usted dijo, ya esto es cuestión de ética. Sí, pero señor. si no pudo pasar durante toda la historia, durante tantos años, no va a pasar ahora con ética, pero pues ojalá que lo hagan 12 millones de ciudadanos pronunciando. Acá lo que tenemos que hacer... Pero eso le importará a los corruptos. Bueno, por eso yo soy escéptico sobre la sensibilidad que esto tenga. ya no es mandato, esto La es ética ética. del Tiene toda la corruptor razón. Nacho, yo le he dicho una cosa. Los políticos están muertos de la risa. No es lo mismo. Una vez su compartidario Fabio Valencia Cosio hace mucho tiempo dijo: o nos reformamos o nos reforman. O nos yo cambian creo que o cambiamos. O cambiamos o nos cambian. O cambiamos o nos cambian. Bueno, aquí ya es una amenaza de verdad. Hay 12 millones de ciudadanos que le dijeron: o cambian o los cambiamos. Y yo creo que ahí ya hay una cosa, pues vamos a ver que yo soy desconfiado. Ya empezaron a cambiar. Juan, yo le hago una cada 4 pregunta. años. Juan, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes desde su partido le jugarían a esta ética en aprobar eso? Mire, vuelvo e insisto. El resultado, como no pasó, no es vinculante, Jorge. Jorge habla de una vinculación política. Ahora bien, nosotros con el presidente Iván Duque ya iniciamos un paquete anticorrupción que se está radicando en el Congreso de la República, que me imagino que el presidente, con el respeto del presidente, me adelanto a él, el miércoles lo que va a hacer es hablar con todos los partidos a decirles: mire, he presentado estas reformas constitucionales y legales, venga, miremos qué es lo que ustedes están proponiendo para llegar a un acuerdo nacional. Ahora bien, porque la realidad también, Nacho, es esta, y es que en el Congreso de la República se ha visto y se ha vivido que para votar un proyecto de ley, Jorge, o un acto legislativo, dicen: sí, yo se lo voto, pero ¿qué me da? Y yo creo que llegó el momento con Iván Duque de acabar la mermelada, como lo ha dicho él, 0 cupo indicativos, 0 burocracia para la clase política, y yo creo que eso es un mensaje contundente, y creo que es el acto más importante para luchar contra la corrupción. Y yo voy a aprovechar este espacio, Jorge. La semana pasada radiqué un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo, para elevar a categoría constitucional la prohibición de la explotación minera en nuestros páramos. No para delimitar, porque no tenemos la competencia para delimitar. Y ahí lo invito a que me acompañen. Mire, yo creo que los congresistas
no podemos analizar el proyecto de ley o la reforma constitucional internamente en el Congreso dependiendo de quién la presente. Si es beneficiosa para la ciudadanía, para los 49 millones de colombianos, tenemos que apoyarla. Y ahí es donde yo le digo a la ciudadanía, más control sobre el Congreso de la República. Es que ustedes son los que nos eligen a nosotros y nos vuelven a reelegir. Si somos malos, es culpa de ustedes. Esos votos son públicos cuando se presentan esos proyectos, Claro, se sabe quién vota a favor y quién no. Bueno, Lo entonces único esa que es una no manera muy admitida. en el Congreso es cuando las propuestas- sesiones son reservadas. Y una de las Declaran propuestas de sesión la reservada consulta, y es privada. y una de las propuestas de la consulta además era que la rendición de cuentas incluyera la explicación a la ciudadanía de cómo se votó cada proyecto. Porque el ciudadano no está buscando cómo votó usted cada proyecto. ¿Cuánto tiempo nos da usted a esta mesa de trabajo, la primera de Antioquia, para volverlo a invitar y ver si esto avanzó o no avanzó? ¿Será que este miércoles avanza? Yo creo que en un mes sabemos nosotros. En un mes sabemos si esto se murió, se hundió o si esto va. No, esto no se va a morir, pero en un mes sabemos qué voluntad política realmente tiene la mayoría de nuestros ¿Qué iba a decir parlamentarios. antes de irme? Nacho, que la única conclusión que me queda a mí es que los políticos están muertos de la risa. Primero porque la consulta no pasó, segundo porque se demostró que hay 7 millones de colombianos que ellos tienen como maquinaria, porque recuerde que en las elecciones a presidente fueron 19 millones de votos, ahora casi 12 millones de votos, lo que quiere decir que hay un alto porcentaje que funciona todavía con el tamal, con el sancocho y con la teja regalada. Nacho, y le complemento. Pero yo creo que aquí no operó eso. Al contrario. es que acá no. No, precisamente no operó el tamal. Por eso, acá no hubo, eso pura conciencia. Yo creo que uno no puede hacer esos juicios de Generalizar. valor, porque hay que respetar la democracia. Ayer las personas salieron libres a votar. Por En las los de ayer elecciones, sí, pero en hubo las otros elecciones que- a Congreso, los que no salieron. digan a esos políticos que compran los votos y que además los muestran los medios de comunicación y por qué no están en la cárcel. Existimos políticos que hacemos política en la calle a punta de suela, saliva y saludo, que no compramos ni un voto. A nosotros, ¿por qué no nos premian? Unos que sí, ¿Sí o otros no? que no. Hay Nacho, eso vea. no puede ser. ¿Usted cómo me mete el debate al final, por favor? Nacho, vea, y todo tiene dos lecturas. Se puede decir, se ganó porque los promotores fueron 11.672.464 votos, una cifra altísima que no Ganó la el sacó pueblo, Duque, que ganó no la había todos sacado los que nadie. fueron a votar, todos aquellos Pero esa es ciudadanos. una lectura, y la otra lectura es qué pasó con los otros 25 millones de colombianos. Exactamente. Que es una cifra muy alta. Pero es que nunca votan José. No, pero vuelvo y le repito, ¿qué Pero pasó sí con se los otros quejan. 25 millones de colombianos? Pero José, ¿y Es entonces una qué cifra pasa muy con los alta. otros 25 siempre que hay elecciones a O no, presidencia? o digamos que con los otros 8 Son los mismos que nunca votan, José. No se La mueve, abstención el es tema más de la alta. corrupción. Acá votamos ¿Qué el pasa? 50% de los Sí, colombianos. ¿Qué no, pasa mira, con que eso? está Es que es una bien. cifra No, muy alta. Usted se la llevó muy arriba. Sí, No, no. es que fueron los que Eso no es como votaron. si todo el mundo votó. Eso tendría que ser el voto obligatorio para poder saber eso. Su última opinión, usted que trabajó aquí en política, el mapa de Colombia, donde dice que Antioquia y no sé cuáles son los otros dos departamentos son menos Norte de Santander. susceptibles a la corrupción. ¿Eso es tan cierto? Ese mapa que mostraron ayer. No lo vi, Antioquia, no lo no sé vi. cuáles son los. Ayer lo Pero- estuvieron mostrando en todos los medios, ¿usted lo vio? Yo tengo Sí, una discrepancia con quienes dicen que la corrupción es como propia de los costeños y de la gente de otros territorios. No. Aquí se volvió un cuento también, ese cuento de que dice, aquí también roban pero hacen, ¿no? En cambio allá roban y no hacen. Yo creo que aquí no, Tristeza. aunque hagan, no hay derecho a que roben. No, eso es validable. Y los hechos de corrupción en Antioquia son bastante graves, son bastante delicados Pues mañana- los que hemos tenido. Mañana les vamos a mostrar este mapa. Salió un estudio con datos ya, con estadísticas. ¿Y es por de qué quién? Antioquia? ¿Quién lo hizo? No lo tengo en la cabeza, usted me lo va a averiguar. Ayer lo vi en varios noticias Con nacionales Transparencia y lo por mostraron Colombia. muchas veces. Tenemos es un mapa de las votaciones. No, la porcentajes votación son muy ya pasó. diferentes. Señores, vamos a ustedes dos, muchas gracias. Vamos a hacer una No, muchas pausa y gracias, volvemos Nacho, con a ustedes ustedes. enseguida. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Es el momento de pensar en descanso y espero que lo esté haciendo en un colchón RG. Encuéntranos en los principales centros comerciales. Ahora dormir bien está al alcance de todos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la alta participación
en la consulta anticorrupción de ayer, domingo 26 de agosto. Sin embargo, el alcalde llamó la atención sobre la connotación política y la polarización de algunos sectores sobre este asunto. Dice el alcalde que la lucha anticorrupción nos corresponde a todos sin distingo. Que todos los mecanismos de participación deben ser apoyados y fueron apoyados porque además fortalecen la democracia. Estamos hablando que fue una votación realmente muy importante en todo el país y que le da un mensaje justamente también a todos y nos da un mensaje a todos como ciudad. Yo voté la consulta anticorrupción. Lo que yo sí siento también es que mucha gente que no votó se quedó en medio de lo que era una discusión más política que lo que debería ser, que era una política anticorrupción. La polarización del país a nada ayuda, ni a una discusión tan seria como estas. Tampoco creo que quien no haya votado es que esté a favor de la corrupción. Yo voté, pero no creo que los que no hayan votado es porque estén a favor de la corrupción. Yo creo que se deben definir justamente las metodologías. Yo siento que una bandera como esta de la anticorrupción tiene que ser de todos los colombianos. Se vistió de payaso para raptar a una niña de 6 años. Ocurrió en el municipio de Jericó. Un hombre se ganó la confianza de la niña de 6 años y de su abuela que la cuidaba, vistiéndose de payaso para raptarla. Por fortuna, este hombre fue capturado por las autoridades. Las autoridades departamentales capturaron en el municipio de Jericó a un hombre identificado como Jesús María Hernández, quien según ellos minutos antes había raptado a una menor de 6 años, quien había engañado utilizando un atuendo de payaso para no generar sospecha. Según las primeras versiones, el hombre ingresó a una vivienda del municipio y mediante juegos se ganó la confianza de la menor y de la abuela, quien tenía a su cuidado a la niña. En un momento de distracción por parte de la protectora, este hombre emprendió la huida llevándosela en brazos. Según las investigaciones, este sujeto con 4 días de anterioridad venía haciendo seguimientos en el sector donde vive la menor, esto con el fin de materializar el rapto y abusar sexualmente de la niña. Es de anotar que este hombre registra antecedentes por los delitos de hurto y concierto para delinquir. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. En enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo murió un menor de 2 años de edad. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juradó, en el departamento de Chocó. En la misma acción resultó herida una menor de 16 años. Hasta la ciudad de Medellín fue remitida Gladys Chamorro, la mujer indígena que resultó herida en medio de un enfrentamiento entre miembros del ELN y el Clan del Golfo en el sector de Playa Octavia, zona rural de Juradó, Chocó. Hecho que también cobró la vida de su pequeño hijo de 2 años y quien tiene debatiéndose entre la vida y la muerte a otra menor de 16 años. Resulta muerto un menor de 2 años, simultáneamente 2 personas lesionadas, las cuales salieron de la jurisdicción gracias a nuestra Armada Nacional y a la Fuerza Aérea Colombiana y ya se encuentran fuera de peligro. Por este caso ya se iniciaron las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación, coordinado con la Armada Nacional, y estamos ofreciendo por parte de la Policía Nacional hasta 10 millones de pesos para aquella persona que permita identificar los responsables de este homicidio, estas lesiones personales, y de igual manera la captura de los responsables. El rescate de estas personas quienes huyeron del lugar se dio en una embarcación donde se transportaban 7 adultos y 9 menores de edad, entre ellos el menor sin vida y las 2 mujeres heridas. La Fuerza Aérea trasladó a las 2 indígenas de manera inmediata a un hospital de 3er nivel en la ciudad de Medellín. Fueron capturados 3 integrantes del ELN en el sector conocido como Barro Blanco en el municipio de Tarazá, en Antioquia. En poder de estas 3 personas, las autoridades encontraron abundante armamento y munición. Según el reporte oficial, los guerrilleros se dedicaban a proteger actividades de narcotráfico en la región. En el municipio de Tarazá, en Barro Blanco, se logra ubicar un grupo del ELN que se encontraba en ese sector. Estos delincuentes se encontraban adelantando unas transacciones que tienen que ver con temas de narcotráfico. Allí fueron incautados unos kilos de clorhidrato de cocaína que estaban siendo comercializados por el Ejército de Liberación Nacional con delincuentes de la región. En esta operación se logra dar captura a 3 integrantes del ELN
y además de esto se les incautan 2 fusiles, armamento en general, municiones, proveedores explosivos, cordón detonante, granadas, todo un arsenal que tenían en su poder para afectar las propias tropas, para atentar contra la población civil, pero repito, esta operación se logra en momentos en que los delincuentes, los terroristas del Ejército de Liberación Nacional estaban adelantando transacciones relacionadas con temas de narcotráfico. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La Contraloría General de la República encontró 35 hallazgos por presuntas irregularidades en la construcción y también en las licencias ambientales del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Luego de conocerse el informe de auditoría de cumplimiento, que contiene en sus 422 páginas fuertes señalamientos por presuntas irregularidades que constituyen los 35 hallazgos administrativos realizados por un equipo de 15 auditores, la Contraloría asegura que se repitieron errores de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. Los profesionales evaluaron la gestión de las autoridades ambientales y el proceso de licenciamiento de Hidroituango y el cumplimiento de la licencia ambiental desde su etapa previa de expedición, incluyendo el seguimiento y el control que revisaron la construcción de la obra. EPM emitió un comunicado en el que se refiere a la auditoría del ente de control, donde afirma que desde el principio de la contingencia, EPM ha manifestado su interés en que se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra. De igual manera, expresó que el proceso de construcción y desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango siempre ha estado acompañado por las autoridades competentes. Además, manifestó que ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegura que los hallazgos de la Contraloría serán analizados detenidamente en una próxima junta de EPM. Dice el alcalde también que EPM realiza actualmente una investigación interna sobre este mismo asunto, pero que todavía no ha arrojado resultados. Mire, en junta se analizará todo el informe. Acá hay algo importante y es, desde el primer momento que se generó la crisis, todos los esfuerzos han estado concentrados justamente en superar esa crisis. El viernes pasado estuvimos justamente en el sitio del proyecto, con el ministro de Medio Ambiente, con la ministra de Minas y Energía y con directora de ANLA, revisando todo el proceso de cómo va avanzando. Pero también yo quiero decir que desde hace unas semanas, justamente por instrucción mía, del gerente de EPM y de la Junta Directiva, se ordenaron unas investigaciones internas que están además relacionadas también con parte del informe de la Contraloría y en el cual tienen que existir también posiciones claras sobre la empresa y sanciones. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos con los temas de Atlético Nacional porque el Rey de Copas de Colombia se enfrenta mañana al Atlético Tucumán en busca de remontar la serie que va perdiendo 2-0 en su casa y ante su gente, y con el arquero Fernando Monetti como titular, el cuadro de Jorge Almirón espera realizar la hazaña. 4 triunfos consecutivos motivan a Atlético Nacional para la gran remontada de este martes ante Tucumán en la Copa Libertadores. Pero el nivel de algunos jugadores preocupa a la hinchada verdolaga. En el Rey de Copas no hay espacio para errores. Ganar o ganar es la consigna para continuar vivos en el torneo de fútbol más importante del continente, luego de su derrota 2-0 en tierras argentinas. Por otro lado, la continuidad de Dairo Moreno en las toldas verdes está en duda, ya que el club Atlas de México está negociando el delantero con Tijuana, equipo dueño de los derechos deportivos del jugador. Y del fútbol pasamos al ciclismo porque se corrió la etapa número 3 de la Vuelta a España. Nairo Quintana continúa entre los 10 primeros y se espera que comience la etapa de montaña para que los escarabajos empiecen a marcar la diferencia. Ya está en competencia la última carrera ciclística de las 3 más importantes del mundo, donde Nairo es uno de los favoritos para llevarse la edición 73 de la Vuelta a España. Este lunes se disputó la etapa número 3, en la cual los llamados a ser protagonistas fueron los embaladores. Elia Viviani cruzó la línea de sentencia en primer lugar con un tiempo de 4 horas 48 minutos y 12 segundos. El boyacense se encuentra entre los 10 primeros al ubicarse en la 9ª posición,
previo a la llegada de la montaña, donde el escarabajo colombiano tiene mayores posibilidades de sacarle ventaja a sus rivales. La etapa de este martes serán 160 kilómetros con 2 premios montañas de primera categoría. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía, que tengan una feliz noche.